Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Si usted se fija, y seguro que se ha fijado, en la política española desde hace mucho tiempo, en realidad desde siempre, pero muy particularmente desde el 11M de 2004, toda la comunicación política funciona en torno a lo que podríamos llamar burbuja narrativa, que es una burbuja narrativa creada fundamentalmente por la izquierda, aprovechando su hegemonía mediática. Por ejemplo, 11M, la culpa es de Aznar por meternos en la guerra de Irak. No sirve de nada que no haya la menor prueba de eso, que todo el mundo sepa que es mentira, que da igual, porque hay una burbuja narrativa dentro de la cual la verdad es esa. Y eso rebota dentro de la burbuja y todos los acólitos de la burbuja se lo creen. Otro ejemplo fue el coronavirus. Desde el principio había una burbuja narrativa de la que no te podías salir y además con consecuencias trágicas. Ahora mismo, en lo que se refiere al coronavirus, la burbuja narrativa es fundamentalmente toda la culpa de Isabel Díaz Ayuso. Es muy interesante, Pedro Sánchez en el Congreso lo saltó un par de veces, ¿no? Es decir, cualquier cosa que tenga que ver con el coronavirus, nadie va a preguntar ni por las mascarillas, por el pufo político, el pufo sanitario y el pufo económico de las mascarillas, ni por la vacunación, el pufo sanitario, el pufo económico de la vacunación, ni por el abuso evidente, no. En la burbuja narrativa, COVID es igual a Isabel Díaz Ayuso. Y dentro de la burbuja se repite permanentemente. Aquí todo el problema es que hoy hablaremos también, por cierto, del asunto de las residencias de Madrid y de fuera de Madrid. Bueno, y ahora estamos asistiendo al nacimiento de una nueva burbuja narrativa en relación a la Riada de Valencia. Una burbuja narrativa donde el elemento ahora es mazón. Entonces, cada cosa que se plantea en respecto a las consecuencias, mazón que estaba comiendo con una señora. No, pero es que las presas, mazón que estaba comiendo con una señora. Y es que la EMET dijo, mazón que estaba comiendo con una señora. Y es que el ejército no llegó porque mazón estaba comiendo con una señora. Y es alucinante. Es alucinante y es particularmente hiriente, porque estamos hablando de 220 y tantos muertos, por lo menos. Pero dentro del ámbito político, dentro de esa burbuja narrativa, Dana igual a mazón. Y el PP apenas contesta, ellos sabrán por qué. De eso también hablaremos hoy. Ayer anunciábamos una noticia para nosotros muy sugestiva, que era la personación como acusación popular de Liberum en el asunto de la Dana, del juzgado de Catarroja. ¿Por qué es tan importante? Pues porque no hay frente importante donde no se metan. Y porque su presencia en todos estos frentes garantiza, es lamentable, pero así es, que la opinión pública va a estar realmente informada de lo que se cuece. Por cierto, la juez de Catarroja, enseguida lo veremos, es una señora de muchos bemoles. El asunto pinta bastante bien para algo fundamental, que es que se haga la luz, que se sepa la verdad, algo que deberían haber hecho los poderes públicos, pero los poderes públicos en España nunca aspiran a la verdad, solo aspiran a que engorde su burbuja narrativa. Al final es la acusación popular la que pincha la burbuja. Al final, también aquí, solo el pueblo salva al pueblo. 21:48, 20:48 en las Islas Canarias, lo contábamos ayer, en realidad es un tema que no vamos a abandonar, sería una injusticia brutal lo de la riada, hay que explicarlo y quien sea responsable tiene que satisfacer esas responsabilidades. Bueno, que ahora llegue Liberum como acusación popular a la causa en Catarroja es enormemente importante. Yo le voy a recordar solo unos cuantos titulares que hemos visto en los últimos 4 días más o menos. Por ejemplo, uno, Raquel, cuando quieras, el audio de la AEMET, donde a las 12 del mediodía llaman al 112 de la Comunidad Valenciana contándoles que no les van a marear ya con más avisos, a las 12 del mediodía. Que lo gordo ahora iba a ser a partir de la tarde, pero que se iba al norte. Bueno, después hizo una nota la AEMET, que como la anterior de la Confederación del Júcar, básicamente consistía en decir, no, cariño, no es lo que parece, pero es lo que dijeron. Y es una evidencia. Bien, segundo elemento que hemos conocido en estos últimos días, por parte de la juez de Catarroja. El aviso a la población fue muy tardío y su contenido errado. ¿De dónde deduce la juez? Enseguida lo veremos, que se podían haber evitado muchas muertes.
Bueno, ¿y de esto quién responde? Otro elemento informativo que hemos visto estos días, vamos para allá cuando queráis, la palmaria ausencia de avisos en la población, la evitabilidad de muchas muertes, a la que me refería antes. La juez se lo está tomando muy en serio. Muy en serio. Ella, ahora veremos con Alexis Aneas y con Andy Cuevas del Liberum exactamente qué es lo que se va a juzgar allí, porque claro, en Catarroja un juicio de responsabilidades políticas no va a haber, porque no es su función. Pero aquí hay muchísimas cosas que contar, por ejemplo, esta otra de la Confederación del Júcar, que fue sencillamente alucinante, porque ellos mismos lo dijeron. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar admitió que no informó durante 2 horas sobre el desbordamiento del barranco del Pollo, y después hizo una nota diciendo, como te digo una cosa, te digo la otra, pero te digo la misma. Porque esa nota de supuesta rectificación en realidad venía a confirmar que no informaron sobre el desbordamiento del barranco del Pollo. Con lo cual aquí tienes funcionarios concretos, con responsabilidades concretas, que no hicieron bien su trabajo, de resultas de lo cual hubo 220 y tantos muertos y además un número incontable de daños materiales. Bueno, ¿cómo se mete la cuchara? Y Alexis Aneas, Andy Cuevas, muy buenas noches a los dos. Mil gracias por estar aquí. En Catarroja exactamente, ¿qué es lo que se está juzgando? ¿Qué es lo que se está instruyendo? ¿Qué es lo que hay? Pues hay varias personas como víctimas que se han personado, incluso hay alguna asociación de víctimas también. Realmente lo que se quiere saber es la verdad y depurar las responsabilidades quien las tenga. Porque ni se avisó con tiempo, ni se avisó bien. Se sospecha que la cifra oficial de 220 y algo fallecidos no es la real. Se está ocultando, vamos a decir, se sospecha que se está ocultando información sobre la cifra de fallecidos y desaparecidos, pues por una cuestión bastante simple, pero que a lo mejor el ciudadano de a pie no lo sabe. Esto porque nos lo cuentan gente de la zona. Cuando empezaron a aparecer muertos a partir del día siguiente, ¿qué pasa? Que anotan en el certificado de defunción la fecha del día que lo encontraron. Entonces claro, no es de la Dana, vamos a decirlo así. Por ejemplo, los que, no sé, aparecen dentro del coche, ahogados, vamos a decir, por los que pilló en carretera, los anotan como accidente de tráfico, no como muerte por la Dana. O si los que lleva el agua y se dan golpes, no sé, contra árboles, pues como accidentes, no de la Dana. Entonces las cifras que están dando no son la realidad. Esto es muy importante porque esto demuestra que las denuncias de vecinos, de víctimas, etcétera, son reales y, por cierto, también demuestra que tanto friki que anda en las redes hablando de 20.000 muertos, por favor, calmaos un poco, porque es el mejor modo de no llegar a saber nunca la verdad. La verdad es esto que estás contando tú. Eso es, o sea, las cifras, lo que se intenta es saber las cifras reales de fallecidos, desaparecidos, porque hay desaparecidos que no han aparecido en los cuerpos, porque tampoco se han molestado en buscar, vamos a decir así, o los que se lleva al mar, esos no van a aparecer. Entonces, las cifras reales, eso es importante, tener la cifra real, porque por un lado intentan tapar la cifra real para que no se vea como una hecatombe brutal. No interesa al gobierno o los gobiernos, y por otro lado también es en cuestión de las indemnizaciones. Porque claro, si están fallecidos por la Dana, el Estado debería pagar, pero si es de un accidente de tráfico será el seguro del coche, o nadie. O nadie. Alexis, sois acusación popular y vais a acusar exactamente a quién. Ahora, en la fase en la que nos encontramos en el procedimiento, la diligencia de investigación que ha solicitado su señoría se circunscriben a 2 ámbitos diferentes. El primero tiene que ver con los avisos a la ciudadanía, desde por la mañana hasta el famoso mensaje de las 20 horas y 11 minutos, donde se avisa a la población de que no salga de su casa. Su señoría advierte que por qué no se informó, además, de que el riesgo estaba en las plantas bajas de las viviendas. Sí. Que realmente lo que se tenía que haber avisado, conociendo ya el caudal de lo que estábamos por delante, que se subieran a las plantas superiores de las viviendas. Y eso hubiera evitado algunas de las muertes que desgraciadamente sucedieron en las plantas bajas.
Sobre este famoso mensaje de las 11 minutos, su señoría requirió al organismo competente la identificación de la persona que lo emitió. La comunidad autónoma emite un informe de más de 284 páginas, pero no aporta el nombre. Ajá. Y su señoría le vuelve a decir que le parece muy bien el informe, pero que no han contestado su pregunta. Quieren saber quién fue el funcionario que dictó ese mensaje. El otro bloque tiene que ver con el control de los caudales, si se estaban haciendo de manera periódica, continua, o si pasó un lapso de tiempo muy considerable sin que se hiciera esa medición. Un tercer bloque que ya comenta es que independientemente de cuándo se hicieran estos controles de los caudales, si cualquier ciudadano simplemente con la observación podía darse cuenta de lo que se avecinaba. Exactamente. Los delitos que la jueza ha reducido el procedimiento ha eliminado todo lo que tenga que ver con reclamaciones patrimoniales por daño en bienes muebles y se centra única y exclusivamente en fallecidos y las consecuencias penales que tiene esas muertes evitables y las lesiones. Y un detalle muy interesante que nos hemos enterado hoy, porque el auto de nuestra personación fue de ayer. Salvo error u omisión, somos la única acusación que va con un afectado que ha perdido desgraciadamente a 3 de sus familiares. El resto de las acusaciones, salvo error o omisión, eran supuestos delitos de lesiones, pero no de fallecimientos. ¿Vale? Entendido. Eso nos coloca en una posición muy interesante desde un punto de vista procesal. Claro. Porque tenemos una víctima que va a tener la capacidad de legitimación activa desde el minuto cero sin necesidad de aportar una fianza. A la asociación nos ha pedido su señoría 6.000 euros de fianza para poder actuar como tal. Esa víctima se llama Yolanda y la tenemos al otro lado del Zoom. Yolanda, muy buenas noches. Hola, buenas ¿Qué tal, noches? Yolanda? Mil gracias por aparecer con nosotros, y por nuestra parte, nuestra admiración por entrar en esto, que es exactamente lo que hay que hacer, ir a los tribunales a pedir justicia, porque de esto se trata. Tu caso concreto es el de 3 pérdidas terribles. Sí, mi caso concreto es de 3 pérdidas muy terribles y es un daño irreparable. Precisamente por eso estamos haciendo fuerza, luchando. De momento este es un gran paso y es el principio de muchas otras cosas que vamos a interponer y hacer, porque se han cometido muchísimas muertes, muchísimas, cientos de muertes que podrían haber sido totalmente evitables. Yo te voy a hacer preguntas porque sé lo que estará preguntándose ahora mismo el espectador, y tú, si alguna de ellas no la quieres contestar, cosa que entiendo perfectamente, pues me dices, eso no te lo contesto, y andando. ¿Tú vives dónde? Yo vivo en Torrente. En Torrente. Pero vale. El tema de mi hermano y su familia, ¿vale? Porque se han cargado hablando mal y pronto, lo siento mucho, pero no voy a tener filtros en hablar de esto. Casi todas las víctimas no hablamos de temas de palabras de abogados, pero hablamos como ciudadanos, sí. Y nos han asesinado a la familia y esto era totalmente evitable. Yo vivo en Torrente, pero mi hermano vivía en Calicanto y él fue arramblado por una ola gigante, claro, de más de 3 metros de altura en el Barranco del Pollo, precisamente en el Barranco del Pollo, en la altura de Godelleta. Joder. Y no solo el hermano, claro, o sea, es la familia entera. Mi hermano, mi sobrino de 4 años y mi cuñada. Qué horror. Sí, la familia que venía de recoger a su hijo del colegio de Aldaya, del cual nadie había avisado de que había ningún tipo de peligro. De hecho, fueron a recogerlo al horario normal y corriente de todos los días y a la vuelta a 2 kilómetros de su casa les arrambló una ola que era descomunal y que no era correspondiente con el clima ni con ningún tipo de lluvia. Y no había el menor aviso. Además, la zona de la que tú estás hablando, o sea, era el Barranco, Godelleta, Aldaya, es que era por donde pasó lo peor. ¿Nadie les dio la menor advertencia? Es que lo que no entendemos nadie, y esto van a tener que demostrar todo, por eso los abogados están haciendo un muy gran trabajo, y es que ni nadie avisó,
En algunas poblaciones se sabía 2 horas antes, en otras poblaciones no se supo nada, no avisaron en ningún colegio, no llegó ningún tipo de mensaje. Cuando llegó el mensaje era erróneo y tardío, Claro. porque llegó a las 8:10, a las 8:11 de la tarde, como bien sabéis, y mi hermano y su familia estaban ahogados desde las 5:30 de la tarde. Joder, qué horror. Oye, ¿qué esperas de esta causa, de este recurso a la justicia? Pues espero, por supuesto, que se haga justicia y por lo menos que cada vez seamos más personas las que tengamos fuerza de anteponernos y buscar ante la ley que algún tipo de responsabilidad, que la gente pague por las cosas que no ha hecho o que ha hecho mal, y buscamos justicia y sobre todo verdad, y sobre todo que no vamos a consentir y buscamos que no sigan nuestros políticos, sigan viviendo y actuando como si aquí no hubiese pasado nada. ¿Tienes miedo de que llegue a pasar eso? Al fin y al cabo, la Comunidad Valenciana es un sitio muy grande, España es más grande todavía, los afectados tienen una zona muy concreta al sur del Turia, para entendernos, es más grande, pero bueno, ya nos... los afectados, al final, sois un grupo que necesariamente tiene que reconstruir su vida, no está para andar todo el día protestando, la gente tiene que vivir, tiene que comer. ¿Tienes miedo de que al final termine pasando también esta reclamación de justicia absolutamente elemental y que se quede, bueno, dormida? Simplemente resulta en lo que estamos viendo, es decir, los políticos tirándose los trastos unos a otros y sin resolver nada. Esto es el cuento de siempre. Creo que es la mejor técnica que ya tienen utilizada desde hace muchísimos años, que es echarse los balones. En este caso suena fuerte, pero es echarse los muertos de unos a otros. Nos mienten en todo, nos mienten en... Nadie da ningún tipo de responsabilidad. Al contrario, ascienden y suben los sueldos de las personas que han cometido estos delitos, a mi parecer. No soy abogada, pero creo que esto es un delito tras otro delito y esto no se puede quedar como si nada, y no vamos a permitir ninguno de los familiares que quede como si nada. Yolanda, muchísima suerte. De verdad, nuestra admiración por ir al ataque, que es lo que hay que hacer. Iba a decir mucha suerte, en realidad mucha suerte, no, mucha justicia, que es lo que hace falta. Y mil gracias por estar esta noche. Mil gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Chao. Gracias, un saludo. Nandi, ¿habéis encontrado más víctimas, imagino, o no? Pues la gente es verdad que al final tiene que vivir y esto es un lío. Sí, pero sí hay más víctimas. Con nosotros contactaron más gente. De que se atrevan a dar el paso a llegar al juzgado, cada uno tiene su tiempo y eso hay que respetarlo. Claro. Es importante detallar algunos aspectos. El procedimiento judicial se ha iniciado en Catarroja, pero su señoría ha abierto el procedimiento a toda la Comunidad Valenciana. Por tanto, si hay otros afectados de cualquier otro municipio que no sea Catarroja que quiera unirse a este procedimiento, que se ponga en contacto con la Asociación Liberum. Es importante. Lo que nos han contado las víctimas, pero que todavía no hemos aportado al procedimiento, porque tenemos que corroborarlo, pero nos han contado cosas tan siniestras, si conseguimos corroborarlo, que Nandi ya ha aportado algún detalle, de personas ahogadas en sus vehículos y que en los certificados de defunción ponen accidente de tráfico. Aquí sacamos uno, ¿eh? Eso ha pasado, efectivamente. Eso es gravísimo. Como decía Nandi, personas cuyos cadáveres se han encontrado 3-4 días después y se deslinda. Personas con un traumatismo que causa el fallecimiento y se dice que ha sido accidental. Tenemos que corroborarlo y si esto es así, aportaremos todo este procedimiento. Por cierto, a ellos, a Yolanda y a otras personas que están colaborando, le hemos dotado de material, formularios jurídicos para que puedan hacer acopio de recopilación de datos, bueno, de grabaciones, claro, y de vídeos, de testimonio de las personas. Porque esto sale porque una famosa actriz española nos llama por teléfono, que ha estado inmersa en Valencia ayudando a las víctimas. Y ella nos llama por teléfono diciendo: Alexi, he conocido a no sé cuántas afectados y no me cuadran los números. Tan solo con ellos no me cuadran los números. ¿Se puede decir el nombre o ella prefiere estar en el anonimato? Es Paz Padilla. Ah, sí, además hizo vídeos sobre el asunto. Es Paz Padilla, una mujer valiente, se fue a la zona, ha estado ayudando
Y lo único que nos llamó ella, porque nos conoce, sabe que no nos une ningún vínculo político, sino los derechos fundamentales. Y aquí estamos en una primera fase simplemente para conocer la verdad. Cuántas personas realmente fallecieron, cuántas personas han desaparecido, qué lesiones ha habido. Las responsabilidades penales vendrán en el momento procesal oportuno, pero ahora mismo es poner por delante de todo y de todos las víctimas. ¿Y qué ha sucedido además? Claro. ¿Qué ha sucedido? Vaya trabajo, pues vosotros vamos a estar llamando días y días, ¿no? Para que nos vayáis contando, perdón, cualquier cosa nueva que averigüéis. De que nos quedan 5 minutos de entrevista. Y yo querría contarle usted una cosa. ¿Se acuerda usted que habíamos contado que Liberum se había liado la manta a la cabeza y en plan torero se había lanzado a denunciar a Fauci, al OMS, a ella, a todo el mundo? Milei también. ¿Cómo ha sido eso? Sí, bueno, si lo quieres comentar tú, Nandi. Bueno, nada, nosotros presentamos la querella, lo publicitamos en algún medio que salió y pocos, no sé si 2 días después, creo que fue, Milei anunció que iba a presentar una querella en nombre del gobierno argentino y exactamente la misma querella que nosotros, es decir, contra el expresidente de Argentina, el que estaba el anterior, el exministro de Sanidad, al igual que nosotros, Fauci y el director de la OMS. El director de la OMS, que coinciden en los mismos puestos que nosotros también hemos presentado en la querella, excepto que nosotros no es al expresidente, sino al que está todavía. Noticia de ayer es que Trump ha decidido retirar los fondos federales a cualquier colegio que obligue a pinchar a los niños con el tema del COVID. No que vaya a perseguir la vacuna COVID, como algunos han dicho, que todo se andará, pero retirar los fondos federales a los colegios que obliguen a pinchar a los niños, que ha sido uno de los grandes disparates de toda esta crisis, sin ninguna duda. Y otro día tendremos que hablar con Liberum. ¿Hay algún caso en el que no estéis personados de todo lo que está? El Negreira, a lo mejor. ¿No? En todo lo demás está. En todo lo que consideramos. Mira, el tema de Valencia ha sido, creo recordar, la última, ¿no?, personación que hemos hecho. Porque hemos considerado que era muy importante. Por cierto, en el tema de Valencia hay otra derivada. Nosotros ya, creo que lo dijimos en esta casa, pusimos una denuncia ante la Comisión Europea porque el Reino de España no cumplía las directivas europeas de prevención de inundaciones. La Unión Europea dio 50 millones de euros al Estado español para la limpieza de los cauces y la eliminación de las cañas no autóctonas. Y salvo error u omisión, solo se ha gastado 1. Y a principios del año 2024, la Comisión Europea puso una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra el Gobierno de España. Sí. Qué barbaridad. Pues mire, nos vamos a enterar de un montón de cosas, y es de lo que se trata, de ir enterándonos de estas cosas que van a romper esa burbuja narrativa, ¿verdad?, en la que estamos enteramente embiscados, y al final, mire, cuando hay tantos muertos delante, eso sencillamente es inaceptable, es indecente. Así que a romper la burbuja. Alexis, Aneas, Nandi Cuevas, mil gracias a los dos por estar aquí. Recuerde usted, Liberum al ataque, y nosotros que vamos a ir... Ay, espere. Esto es un poco más de Usares que otra cosa, pero ya lo contaremos el viernes en el programa. Pero es que este tipo de cosas que llegan al corazón, un Don Pelayo traído de Covadonga, mil gracias, lo vamos a tener a partir de ahora como tótem del programa, porque al final de lo que se trata es de hacer Reconquista, o sea que mira. Bueno, la Reconquista se inició en Covadonga, y yo vivo al lado de Covadonga, de hecho Liberum se constituyó en Cangas de Onís. Así que reconquistar. Mira. O sea que intentaremos que se vuelva a reconquistar España, porque ya está bien. Nandi, muchísimas gracias. Alexis, muchísimas gracias. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta empezamos a contar. A ver, la bronca de Trump con Zelensky, que esto hay que contarlo despacio. El asunto de las residencias de mayores durante el COVID, vamos a contar la verdad, las cifras reales, qué es lo que pasó y cuáles eran los protocolos de sanidad desde marzo de 2020. Yo en esto insisto mucho porque cuando todo era confusión, aquí, que ya sabe usted que estábamos con el punto de vista divergente, ¿verdad? Vieron Nuria Val contándonos, Nuria, un beso, contándonos, pero si esto es el protocolo de sanidad, el Ministerio de Sanidad, ¿qué están contando? Claro. Bueno, eso también lo vamos a contar. Y luego lo que ha pasado hoy en el Congreso, que es que mañana declara Ábalos. Están que no les llega la camisa al cuerpo. Bueno, todo eso dentro de un rato después de la publicidad. Hasta ahora mismo.
22:15, 21:15 en Canarias, se marchan Nandi Cuevas y Alexis Aneas de Liberum contándonos, y la semana que viene la comisión de las Cortes Valencianas, que entrará José María Llanos a contarme este asunto y que sacarlo todos los días. Porque esto no puede ser, oiga. Bueno, y todo lo que ha pasado hoy. Así que vamos de entrada con los titulares y a ver lo que nos da tiempo a contar. Son estas cosas. Bueno, que dice Montero que no nos han subido los impuestos. Es más, ha dicho que no se trata de subir los impuestos, sino de que no bajen. Había que ver la cara de Yolanda Díaz a su lado. Hoy en el Congreso estaban todos, la verdad es que ha sido terrible verlos, porque, claro, lo de Maroto, luego lo contaremos. Mañana va los que habla, estaban muy nerviosos. Pero todo tiene un límite. Por cierto, recordaremos lo que ha contado Figaredo hoy sobre el asunto de los impuestos y cuál es la verdad de la situación fiscal en España. Venía yo contándole que este asunto nos lo tomamos muy en serio, lo de las residencias en pandemia, porque usted sabe que aquí, contra toda la burbuja del PP, que tiene también la suya propia, nosotros defendimos desde el primer instante que, por supuesto, que había que hacer una investigación sobre las residencias de mayores en Madrid durante la pandemia, de Madrid y de La Rioja y de Asturias y de Andalucía y de todas partes. O sea, ¿cómo es posible que no se haga? Claro, porque la van a utilizar en su provecho el partido de la oposición. O sea, ¿nos estamos dando cuenta de la barbaridad? Lo normal en un país normal es que se haga una investigación porque hay algo que no ha funcionado. En España no. Bueno, pues vamos a contar lo que pasó. Vamos con el tema narco, que es un tema muy importante. En España las bandas narco empiezan a actuar ya como ejércitos. Lo que han detenido en Huelva era un pelotón con fusiles automáticos. O sea, esto no es normal, ni medio normal. Y en Ceuta un túnel. Bueno, de hecho una red de túneles para meter hachís desde Marruecos en Ceuta. Menos mal que está la Guardia Civil. En fin, hablaremos de este asunto y de lo que dice Marlaska, que dice que no es que haya más delito, es que funcionan las instituciones. Pues a lo mejor es por eso. Y en política internacional vamos a tratar de examinar sin ir a este estudio el follón de las declaraciones de Trump. ¿Por qué? Bueno, lo que ha hecho Trump es replantear enteramente, darle la vuelta a la narrativa occidental sobre Ucrania. Hasta ahora estábamos viendo en un mundo donde había un bueno y unos malos. Ahora llega Trump y lo que ha venido a decir en realidad es que todo el mundo es malo. Menos él, claro. El shock es enorme. El shock es enorme y, lógicamente, la gente que lleva 3 años con una narrativa concreta que ahora tiene que cambiar el paso, piensa que el que está equivocado es Trump, que no tiene información. Al cabo, este tío solo es el presidente de los Estados Unidos, no como los locutores matinales, ¿no? Bueno, contaremos lo que hay eventualmente detrás de esto. Repetimos lo mismo del otro día. Estos son partidas de ajedrez. No te escandalice que alguien mueva la reina en bragas, porque a lo mejor lo que hay detrás es otro movimiento. Bueno, si es en bragas sí que te puedes escandalizar. En fin. ¿Con quién? Esta noche con don Carlos Astiz. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, pues asombrado de que sigamos teniendo un gobierno criminal en la Moncloa que miente tan descaradamente sobre el número de muertos, sobre los desaparecidos, que hace cosas como las que acaba de denunciar Liberum, de atribuir a un accidente de carretera un tipo que muere en su coche ahogado por la Dana, ¿no? Por la riada. Es decir, un gobierno que tiene dinero para todo el mundo, menos para los enfermos de ELA, para los afectados de Valencia o para los de La Palma, que siguen 1 o 2 años después viviendo en barracones. Yo sé que hay muchos abogados expertos, hay muchos juristas, hay incluso catedráticos que nos ven, y yo me pregunto, ¿de verdad que a este señor, al presidente del gobierno, que está haciéndole favores a todos los enemigos de España y repartiendo nuestro dinero a esos enemigos, no hay manera de juzgarle por alta traición? Porque me parece que eso es lo que define lo que hace. Como tenemos hoy en la mesa un reputado jurista y un catedrático de Derecho Constitucional, no quería señalar. Es la mesa adecuada para empezar a tirarles de la lengua. A ver por dónde meterles. Carlos, buenas noches. Bueno. Don Miguel Ángel y un filósofo. Don Miguel Ángel Quintana Paz, ¿cómo estás? Pues con muchas ganas de que hablemos, porque es un día agitado y lleno de cosas muy interesantes que no bastan para entender el día, sino para entender nuestro mundo, a mi juicio. Totalmente, no, si estamos viendo cambiar el mundo en 10 días. Y al contrario, quien no entiende el mundo ahora se está notando que no se estaba enterando de nada, en días como hoy. No se quedan especialmente que no saben, ¿no? Y reaccionan muy mal, hay que añadir, ¿eh? Reaccionan insultando. Y eso tiene que ver con el carácter fundamentalmente narrativo de la política contemporánea. Es una cosa muy llamativa. Claro, no puedes cambiar el paso. O sea, te has quedado
incapaz, ya no hablo que estar de acuerdo o en desacuerdo, de la incapacidad para hacer un análisis. Claro, de entender, de saber qué pasa, ¿no? Luego, obviamente, te puede gustar o no. A nosotros, anda que no hay cosas que pasan ahora que nos disgustan profundamente, pero al menos las ubicamos en su sitio. No nos quedamos como diciendo, ay, Dios mío, pero ¿cómo es posible que pase esto, no? Todo tiene una evolución, viene de cosas, viene de haber entendido a personajes, en este caso haber entendido a Trump, que es un personaje, y que hay que entenderlo en su especificidad. Y entonces, bueno, si nos quedamos con que es un gamberro, pues claro, la narrativa de hoy en muchos medios era simplemente es todavía más gamberro Trump de lo que nos esperábamos. Bueno, pues y aún así estaban asustados. Miguel Ángel, bienvenido, buenas noches. Don Carlos Flores, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hoy en las Cortes, ¿no? Todo el día, en el Congreso. Hoy teníamos... ¿Has estado allí cuando salía Pedro Sánchez a contar lo de, no sé? Siempre contaba lo mismo. Yo la sensación que tengo, bueno, aparte de que estoy sorprendido de que el mundo en estos momentos se divide entre los que llaman a Trump Trump y los que le llaman Trump, como sí, todos los americanos. Exactamente, como todos. En Hispanoamérica es Trump. Trump. Es una cosa llamativa. Aquí somos Trump. Sí. Es un descubrimiento que acabo de hacer estos últimos días. ¿Y tú que eres prácticamente nativo en inglés, cómo le llamas? Yo siempre le llamo Trump. ¿Ves? Es que en Europa se yo es que ya tengo 60 años y me acuerdo de Supertramp. Claro, me parece que no es por bromas eso. aparte, Bueno, la sensación que tengo, la sensación que uno tiene es la de que nuestra clase política, la clase política española, vive no ya metida en un pequeño nicho, no, vive 10 metros bajo tierra en un zulo sin ventanas y sin comunicación con el exterior, ¿no? Porque tú te pasas 4, 5, 6 horas en el hemiciclo oyendo hablar de Aldama y de Koldo y de las queridas o no queridas de Rudolf y del caso Begoña, etcétera, etcétera, y sales y descubres que el mundo ha cambiado. Mientras sus señorías estaban en sus pequeñas, minúsculas y diminutas corruptelas. Bueno, las más diminutas que tenía esa Miriam Nogueras diciendo que el salario mínimo en Cataluña tiene que ser más alto porque la vida es más cara. Entonces es acojonante, es una cosa... Es lo menos absurdo que ha dicho Miriam Nogueras desde que empezó iba a decir la licenciatura, no, perdón, pues imagínate. La legislatura, pero es absolutamente congruente con una señora que no sabe terminar una frase sin decir lo de Visca Cataluña Lliure. En fin, Carlos, bienvenido, buenas noches. Don Miguel Durán, ¿cómo estás? Pues yo que iba a hablar del trompo, no por Trump, pero es que hemos empezado, los señores televidentes, hemos empezado hablando de cuando éramos chicos y jugábamos al trompo, lo que se llama la peonza en otros sitios, ¿no? Pero me habéis desvirtuado ya mi... ¿Por qué? Porque al lado de lo que estáis diciendo, ¿qué más da que yo supiera echar el trompo? Hombre, no es importante. No tiene mucha importancia. A Carlos, al primer Carlos, solamente decirte que por desgracia, porque así funciona en el derecho comparado, incluso los defectos o las canalladas políticas, salvo cuando afectan a lo que podemos llamar la seguridad del Estado, no son penalmente típicas y entonces no se pueden, digo, penalmente típicas en sede de lo que sería el delito de traición. Ajá. Pero para mí Sánchez está haciendo cosas casi te diría que peores que la alta traición, porque son cosas que probablemente desde un punto de vista penal puedan ser impunes. Ya veremos, porque Ábalos dice que a ver dónde escala el fuego. Sí, señor. Y que va a haber escalada, ha dicho. Sí, y yo lamento que efectivamente a Sánchez no se le pueda perseguir, entre otras cosas, porque tampoco hay en este país capacidad judicial para perseguirle en términos que nos gustaría a algunos poder hacerlo. Dicho eso, pues es que Trump, venía lo del trompo porque yo decía a los que son conductores que si habían hecho alguna vez un trompo en su vida. Ajá. Es decir, eso de ir con el coche, clavarlo y darse la vuelta, ¿no? Perdón si digo alguna impropiedad desde el punto de vista... automovilístico. Eso es. Bien. Pero porque Trump lo que ha hecho es eso, un verdadero trompo, ¿no? Ha pegado un volantazo que se ha quedado todo el mundo mirando para el mismo sitio y él está señalando con el dedo en sentido exactamente contrario. Claro, aquí le acusan de traidor y ese tipo de cosas. Y Trump lo que hace es
pues procurar por lo que se considera que es el bienestar de Estados Unidos. Yo solo tengo alguna duda, y es que si lo que pretende es resarcir a los Estados Unidos del posible gasto que haya podido haber en el socorro, entre comillas, a Ucrania, a mí me parece que básicamente, si es que la deuda armamentística está pagada, a quien ha beneficiado la guerra de Ucrania, entre otros, es a grandes empresas armamentísticas norteamericanas. Efectivamente. Lo vamos a ver de inmediato porque entraremos precisamente con esa cuestión. Pero ¿no? solo remato. Remata con rapidez. Aquí con rapidez. Sí, porque hemos de irnos a la... El riesgo es que de Trump pasemos a Trump-Putin. Yo voy a omitir cualquier comentario acerca del juego de palabras. Ya, más que nada por la amistad que nos une. Bueno, no, yo lo que digo es que tú lo has dicho al principio en el editorial al respecto de este tema. Cuidado con que nos hayan puesto anteojeras hacia un lado y ahora nosotros no sepamos ver todo lo que pueda subyacer detrás. Yo no estoy muy por la labor de... No me agotes el tema que va a ser el tema 1 del guión, Miguel Durán, porque si no, le voy a quitar la palabra luego cuando lleguemos al tema, porque como ya lo he dicho todo, claro. Lo que sí que te puedo asegurar es que jamás obtendrás de nosotros la confesión de quién ha hecho aquí un trompo, porque sabemos que el jefe de la DGT es espectador y está mirando. Y ninguno vamos a confesar. Pero habría prescrito, ¿no? Habría prescrito. Sí. En fin. Bueno, vámonos enseguida con el asunto Trump, pero antes hay que pasar por Comunidad Solar. Como usted sabe, Comunidad Solar ha aportado un concepto muy interesante que va muchísimo más allá del deja de pagar la luz normal porque te vas a pasar por las placas. Sí, eso también, pero ellos han ido mucho más allá. Comunidad Solar ha sacado fuera la producción de energía para que no sea preciso tener en tu casa paneles, gracias, paneles solares. Va a sacar una hidroeléctrica, un huerto solar. Comunidad Solar ha hecho que tú puedas almacenar esa energía. El autoconsumo remoto es una idea que te permite ser productor al mismo tiempo que consumidor. Están permanentemente innovando. Todo eso además dándole al productor consumidor, al comunero, como ellos llaman, toda la información de lo más pesado que tiene esto, que es el tema administrativo, fiscal, las ayudas, todas esas cosas, ¿no? ¿Y por dónde andan ahora? Pues sinceramente no tengo ni la menor idea, pero Ángela Sobrino nos lo va a contar. Ángela, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Intrigado, ¿qué es lo último? No, lo último, bueno, no hay ninguna novedad, según la última vez que hayan visto el programa, puede ser novedoso o no, seguimos con nuestro proyecto Puebla. Y hoy más que nunca, como me imagino que se habrán dado cuenta todos, el 2025 ha empezado con un precio de la luz bastante elevado. Están los niveles, bueno, y más en comparación, si nos ponemos a comparar cómo está la luz hoy mismo, que ha llegado a los 20 euros el mega, comparado con hace un año en esta misma fecha, que estaba baratísima la luz, pues no deja de crecer, no tiene pinta tampoco de que vaya a ir a mejor. Entonces, pues aquí venimos un poco a ofrecer estas alternativas para quien no sabe qué hacer. Oye, pues vivo en un piso, no me puedo poner paneles, ¿qué hago? ¿Cómo ahorro en mi factura y cómo me quedo tranquilo de que no me va a seguir subiendo? Bien, tú dices que sí, que no hay novedad, pero yo sé que sí que hay una, por lo menos para mí, que es el asunto de la campaña de inversión, que no sé lo que es. Pero me lo ha dicho Sara, me ha dicho Miguel, dice, pregúntale por esto, ¿pero esto qué es? Ella te lo cuenta, pues, ¿eso qué es? Hemos hecho algo muy extraño que no suele hacer una empresa normal y muy nuevo para nosotros, nunca hemos hecho nada parecido, y es que hemos abierto nuestro capital a cualquier persona que esté interesada en invertir. También ahora con la llegada del nuevo año que intentamos diversificar y si tenemos ahí unos ahorrillos, invertirlos, viendo que también el dinero cambia mucho de valor, pues hemos abierto una campaña de inversión, hemos abierto el capital de la empresa para que cualquier persona que, aparte de ser comunera, pueda ser también socia de Comunidad Solar, pueda tener ahí esa ganancia de rendimiento invirtiendo en nuestra propia empresa. Entonces, bueno, es algo muy nuevo que lo que buscamos es poder seguir mejorando, innovando y obteniendo pues, nuevas soluciones energéticas para todo el mundo, pero pues, con la falta de financiación hemos preferido ir a todas aquellas personas que ya nos conocen, que puedan obtener ese beneficio extra, pues en lugar de ir a cualquier entidad financiera normal y corriente como es un banco.
¿Ves como sí que había novedad? Pues de esto ya hablaremos más, porque el asunto y esto puede entrar cualquiera, es decir, yo entro en la web de Comunidad Solar, os llamo y digo, que acabo de escucharle a Ángela lo de la inversión, que esto que yo quiero meterme ahí, ¿sí? Sí, en nuestra web hemos creado un apartado concreto. Cuando apareces en la web de Comunidad Solar, como en la que estaba apareciendo aquí hace un momento, hay un apartado que pone soluciones y ahí puedes meterte en campaña de inversión de Comunidad Solar. Ahí aparece toda la información, efectivamente está abierto al público, puede acceder cualquier persona. Además lo hacemos a través de una plataforma de fondo, de crowdfunding, que es Crowdcube, que es una plataforma muy prestigiosa y que da toda la confianza y seguridad, claro. Porque no nos dedicamos nosotros a eso. Pero en nuestra web tienen todo y en la plataforma de Crowdcube también, que aparece en nuestra propia página. Y si no, como siempre, lo que yo recomiendo es llamen al teléfono que aparece en pantalla, al 980-2812, que ahí nuestros asesores son magníficos, van a resolver cualquier duda, encantados, pero es una oportunidad muy chula. Además está abierta a cualquier persona, ya que la participación mínima es de 57 euros. Hemos querido que sea bajita para que pueda acceder cualquier persona. Es una cantidad bastante razonable. Entonces, de ahí hasta lo que pueda permitirse cada uno. Ángela Sobrino, gracias mil. ¿Ves como sí que había novedad? No, pues vaya apuntándoselo, que de esto seguiremos hablando. Mil gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Bueno, y nosotros sí, ya es el momento de ir con el asunto Trump, que ha sido el gran asunto, un día después perdón, de las conversaciones de paz o de lo que sea en Arabia Saudí entre Estados Unidos y Rusia, que Trump ha hecho unas declaraciones. Además las ha puesto por escrito, o sea, usted en mi Twitter lo tiene. Ha puesto a Zelensky a caldo. ¿Para qué? En realidad esta es la cuestión. Bueno, Iago Soler nos hace el informe y ahora lo discutimos. Zelensky es un dictador, o te mueves rápido o acabarás sin país. Con una amenaza así de contundente acababa Trump el mensaje para su homólogo ucraniano. El presidente estadounidense también le pedía explicaciones sobre los millones proporcionados por Washington a Kiev. Y con esta línea, desde la Casa Blanca, le señalan la puerta de salida a Zelensky. Horas antes, Trump seguía con su obsesión personal por las elecciones ucranianas. And I think I have the power to end this war. Le culpa de la guerra y le dice que ha tenido 3 años para negociar. Debe haber elecciones, no es una demanda de Rusia, afirma Trump, que denuncia la baja popularidad del presidente ucraniano. Actualmente, sobre Ucrania, impera una ley marcial que impide los procesos electorales, sumado a la situación social. Hay millones de ucranianos en el extranjero y decenas de miles en el frente, luchando contra la invasión rusa. En las últimas encuestas, la legitimidad del líder ucraniano sigue cayendo. Más de un 40% de los ucranianos no confía en su presidente. Zelensky dice que Donald Trump ha sido víctima de la desinformación rusa y en Moscú aplauden las palabras del presidente estadounidense. Todo esto llega después de que Zelensky rechazase que Estados Unidos se quedase con el 50% de sus tierras raras. Y es un nuevo episodio en el cambio estadounidense respecto a la seguridad europea. En los últimos días resuena la posibilidad de que la violación rusa de la soberanía ucraniana podría haber acabado hace años, con oportunidades como las negociaciones de Estambul, que según medios estadounidenses descarrilaron por presiones de potencias extranjeras como Reino Unido o el propio Estados Unidos. Bueno, ¿por dónde empezamos a torear este toro? Pues viene por el mismo orden de presentación, va a ser lo más sencillo, lo que os pido cierta brevedad para que luego podamos discutir, porque con toda seguridad habrá discusión. Carlos Astiz, Miguel Ángel. Bueno, yo creo que esto lo que demuestra una vez más es que realmente la elección de Trump ha sido un cambio de ciclo que ha dejado descolocados a las élites que se prometían un futuro de control, de liquidación de las naciones, de liquidación de las patrias, de la destrucción de las sociedades occidentales. Yo creo que esto es una demostración. Y cómo efectivamente el nuevo presidente ha entrado directamente a intentar resolver todos aquellos problemas que tiene la sociedad norteamericana, que es lo que él prometió. Y una de las grandes novedades para los europeos, especialmente para los españoles, es que un político cumpla las promesas hechas en campaña, lo cual es una cosa inaudita en nuestros lares. Yo creo que en este sentido también, es decir, hay una de las cosas y es que toda esa élite, es decir, que estaba fundamentalmente centrada en la Comisión Europea, en la importancia de Europa como gran garante de lo que iba a ser el futuro verde, ecologista, inclusivo y destructivo, pues esto ha quedado reducido a la nada. Ayer, además, en la reunión que tuvieron el lunes, me parece que fue, por iniciativa de Macron,
los guapitos de, y han repetido, de los hay otra, países. Macron anunció que se va a ver a Trump. Sí, pero los guapitos, es decir, Rutte, es decir, Pedro Sánchez, Macron y similares, me llamó la atención que Macron se besaba con algunos de ellos, como Sánchez, como Rutte. Y esto me dio la sensación de que era, es decir, o salían de la misma sauna o estaban en la misma logia. Es decir, esto así, en plan de, bueno, simplemente como anécdota. Era Judas Macron. Eso está bien. Era Judas Macron. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que aquí una de las cosas que es muy importante es que efectivamente hay un cambio de ciclo en el que Europa no tiene nada que contar, porque realmente Europa ha estado viviendo en una burbuja en la que ha estado dilapidando y robando el dinero de los europeos, y ahora se encuentra con que realmente no tiene nada sustancioso que ofrecer a ese nuevo mundo que se nos ofrece, y que además está negociando al margen de nosotros. Es decir, Europa ha dejado de ser lo importante que se creía que era. Miguel Ángel. Bueno, sí, es que es en la misma línea. Yo creo que la gente está perdiendo de vista que, o sea, normalmente cuando alguien habla, cogemos el significado de la frase, lo interpretamos más o menos literalmente e intentamos ver a qué se refiere y si es verdad o mentira lo criticamos. Pero cuando uno hace política, las frases que dice, cuando hace política y cuando quiere hacer cosas, sobre todo además si hace política para hacer cosas, porque si no, lo de política es muy vago. Cuando uno quiere hacer cosas, las palabras que utilizamos no son meramente un reflejo del mundo, son también un reflejo de cómo queremos que vaya el mundo, de hacia dónde queremos que vaya, porque las palabras tienen efectos, las palabras tienen resultados, las palabras son acciones. Entonces, si pongamos por caso que queramos, que alguien quiera, que algunos queramos que haya una paz en Ucrania, que se llegue una paz, que se acabe la guerra, vaya. Si queremos que se acabe la guerra, en algún momento determinado tiene que haber un fin de guerra y, por lo tanto, un tipo de tratado. Es verdad que algunos piensan, como llevan pensando 2 años y medio, que Putin va a ser completamente derrotado, que Rusia pues va a quedar reducida a unas cuantas tierras allí en Vladivostok, Putin va a dimitir, va a prestar pleitesía a Zelensky, Zelensky se va a erigir como el gran vencedor de la historia, pero esto es muy improbable, es sumamente improbable. Y por lo tanto, es verdad que tampoco parece probable, por cierto, porque según algunos lo contrario, que Putin conquiste Ucrania entera, cuando llega a la frontera de Ucrania diga, esto me ha sido fácil, conquiste Polonia, siga por Alemania, llega hasta las puertas de Londres, allí se dé un descansito y luego ya venga también la Torre de Londres. Esto también es difícil. ¿Y Groenlandia? Groenlandia ya, bueno, de paso sí, si no la cogió antes Trump, que como está tan loco también, pues entonces lo mismo la coge. Entonces, esas situaciones, si descartamos esas situaciones que según escucháramos a unos u otros, bueno, a veces a los mismos, curiosamente, porque la misma gente te dice que Putin está a punto de ser derrotado como que es una amenaza que va a arrasar Europa. Entonces, si prescindimos de esas opciones y queremos que se llegue a una paz, que es de donde venía, ¿no? Alguien quiere que se llegue a una paz, lo que tenemos que conseguir es que dos bandos, Ucrania y Rusia, se sienten. La cuestión es, ¿se va a sentar Ucrania a día de hoy cuando estamos diciéndole, cuando le están llegando los mensajes de que Zelensky es una especie de héroe absoluto, Ucrania es el defensor de todos los valores de Occidente, la guerra de Ucrania pone en juego todos los valores de Occidente y la democracia y la bondad y tal, y por lo tanto tiene que ser defendida hasta el fin de los tiempos o hasta que se produzca la citada victoria? Es muy improbable. Es muy improbable que alguien que piensa que tiene toda la razón del mundo y toda la legitimidad del mundo y todo, es muy improbable que se siente y consiga una paz. Por lo tanto, y esto es lo que se ha alimentado, independientemente de que sea verdad o no, no me meto, a lo mejor es verdad, sí. Zelensky representa todos los valores de Occidente y toda la democracia y tal. Es muy improbable que alguien así se siente y haga un pacto con el mal, porque claro, si tú eres la personificación del bien, lo que tienes enfrente solo puede ser la personificación de todo el mal. Como Trump quiere una paz y sabe que en esta situación es imposible la paz, lo que hace es rebajar expectativas y le ha dicho a Zelensky, bueno, con palabras, y aquí ya entran las peculiaridades de Trump. Claro, que Trump es gamberro, no iba a decir Zelensky, hombre, a lo mejor tienes que sentarte, sino que le dice, oye, no haces elecciones desde cuando has debido, eres un dictador. Exagerado, podemos estar de acuerdo, es exagerado, porque no ha hecho elecciones en un país que está en guerra. Pero vamos, presentarlo como el epítome de la democracia y de los valores, a lo mejor digo yo que también está exagerado. Por lo tanto, con estas declaraciones, Trump lo que consigue es eso, rebajar las expectativas de Zelensky. Rebajar a día de hoy las expectativas de Zelensky implicaría en el futuro, si todo va bien, claro. Esto es por analizar un poco la jugada, porque luego vamos a llegar al final y va a haber un acuerdo de paz, probablemente, y va a ser un acuerdo en que por fin termine una guerra horrible y la gente va a decir, ¿cómo hemos llegado aquí? Si Trump era muy loco y Putin muy malo y Zelensky iba a ganar. Bueno, pues para explicar cuando llegue a ese punto, a lo mejor la realidad en el futuro me contradice, esto es un paso necesario que Trump ha dado hoy. Carlos Flores.
Bueno, desde mi punto de vista, los líderes políticos se mueven por principios y se mueven por intereses. A veces de manera contradictoria, a veces de manera alternativa. Cuando un líder político se mueve por principios, por ideas, podemos estar de acuerdo o no con ellas, y es irrelevante que ese líder político sea de Estados Unidos o sea de la quinta quimbamba. Cuando se mueve por intereses, esos intereses dependen de la posición geoestratégica de ese país, y ahí ya es mucho más difícil coincidir, porque nadie está en la misma piel que otro líder político. Los intereses, las ideas o los principios por los que se mueve Estados Unidos pueden ser coincidentes con los de Europa. Tenemos valores comunes, tenemos una historia común, tenemos una cultura común, hemos compartido históricamente unos mismos valores, pero por suerte o por desgracia los intereses de los Estados Unidos son muy distintos de los de Europa. Entre otras cosas porque hay un océano, lo acaba de decir Trump por si alguien se lo había olvidado, hay un océano Atlántico de por medio. La guerra de Ucrania para Trump es una cosa absolutamente lejana, absolutamente ajena a sus preocupaciones. Putin no ha invadido un solo centímetro cuadrado de suelo americano, no ha muerto un solo soldado americano. Es un quebradero de cabeza que está sucediendo en la otra punta del mundo y en el cual Estados Unidos tiene un interés muy lejano. Los europeos lo vemos de una manera muy distinta. En primer lugar, porque Ucrania es uno de los nuestros, es un país europeo con el que compartimos historia, tradiciones, valores, geografía común. Y en segundo lugar, porque algunos países europeos, más los que están hacia el este, quizás menos los que estamos hacia el oeste, sienten que Ucrania es la primera trinchera frente al expansionismo ruso. Y de ahí, repito, la diferencia de percepción que hay entre Europa y los Estados Unidos. El puñetero problema es que mientras que los Estados Unidos tienen una política exterior defendible y que defender, y tienen las armas y la voluntad política para defenderla, Europa ni tiene una política exterior, ni tiene las armas, ni tiene la voluntad para defenderla. Dicho en otros términos, que Europa que este movimiento de Trump ha pillado a las naciones europeas pues como a tu reina del ajedrez. Como a la reina del ajedrez, efectivamente. Don Miguel Durán. Pues yo creo que he sido un poco disruptivo en mi intervención al respecto al principio, quiero fijar posiciones para que las mías queden casi tan claras como las de mis predecesores en el uso de la palabra. De siempre, yo personalmente he sostenido en este programa y allá donde me han querido escuchar que habernos metido en la guerra de Ucrania por lo que se nos metió era una barbaridad. Incluso citaba yo, lo digo por si alguien guarda memoria del asunto, cómo reaccionaría Biden si le hubieran querido pues, meter una base en Guanajuato, en Guadalajara o cerquita, en definitiva. Yo creo que tú te acuerdas de eso. Por otro lado, desde 2014, Crimea no parece que forme mucho parte de Ucrania, y Europa no movió un dedo entonces, bueno, sí, algunas protestas y demás. Yo creo que a Rusia se la provocó, lisa y llanamente se la provocó. Se la provocó con el consentimiento de las ínclitas naciones de la Europa occidental, y también, y mucho, con la complicidad de los Estados Unidos de América. Claro que Trump tiene todo el derecho que sus electores le han dado a decir, mire usted, Biden se equivocó, Biden lo hizo muy mal y ahora vengo yo y lo arreglo. Y da un volantazo y hace el trompo que decíamos antes. Vale, tiene todo el derecho. Pero yo también apuntaba que los Estados Unidos no han sido un partner inocente en todo esto de Ucrania. No sé hasta qué punto Trump puede lisa y llanamente renunciar a la herencia que ha recibido, pero si lo quiere hacer, que lo haga. A mí lo que me interesa de este futuro inmediato de Ucrania, me interesa mucho 30 segundos, Miguel. Cómo va a ser el reparto de todo esto, porque tampoco me fío especialmente y lo ha dicho Carlos hace un momento, ¿no?, de que esto no esté revestido de intereses. Y me recuerda, solamente por una cita histórica, tú eres infinitamente mejor historiador que yo, pero me recuerda al septiembre de 1938,
en la conferencia de Múnich, cuando después Chamberlain y Daladier se fueron a sus respectivos países, Inglaterra y Francia, diciendo que había paz para rato porque se le había permitido a Hitler anexionarse los Sudetes. Bueno, sí, hay una diferencia importante. No, hay una diferencia del espacio, cosa que a Rusia no le hace falta y a Alemania se le hacía falta. Mira, los Sudetes, me parece que fue Calvet quien dijo el otro día, lo que más se parece a los Sudetes es la retirada norteamericana de Afganistán. Sí, puede ser, pero yo lo que quería decir es que hay muchísimas diferencias, hay casi un siglo de diferencia y eso... Sí, señor. Y tenías 30 segundos, Miguel Durán. Es mucho ya, pero quería decir simplemente que yo saludo cordialmente esa capacidad de hacernos mirar para otro lado que tiene Trump y que Europa, nuestros líderes europeos que demuestran una ineptitud palmaria, pues que se joroben. Vámonos a la publicidad, pero ya, porque es tardísimo. A la vuelta, como este tema no está acabado, evidentemente, tendréis un minuto por barba, solo un minuto, para terminar de desarrollar este asunto y nos vamos a la cuestión de las residencias durante el COVID, que es muy importante porque hubo gente que murió allí. Lo lógico es preguntarse por qué. No decir, la culpa de todo la tiene Ayuso. O sea, bueno, Publi y a la vuelta estas cosas. 7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrece los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. ...22:51, 21:51 en Canarias. Cerramos tema, pero el cierre va a ser largo y prolongado, perdón, con una pregunta que es la que todo el mundo se está haciendo. Esta gente que se sienta aquí, ¿cómo vería que España, siguiendo las indicaciones de nuestro fiel socio y aliado, que es Starmer, el inglés, mandara tropas a Ucrania? Carlos Astiz. Yo creo que es una tontería, un intento de las élites europeas para intentar estar ahí, decir, estamos algo, tenemos algo que decir, nosotros también, pero yo creo que no hay ni voluntad política, ni voluntad de la población, ni dinero, ni ganas, ni estrategia. Yo creo que es simplemente un brindis al sol para decir que también cuentan algo. Yo creo que ya ha quedado demostrado que la Unión Europea y Europa en general no cuenta para nada en este nuevo diseño geopolítico y o mucho cambian las cosas o va a seguir sin contar nada. Lo que decía Úrsula, me parece que era que vamos a convertirnos en un museo. Y hablaba de sí misma, ¿no? Porque, joder, bueno, en fin. Don Miguel Ángel, Carlos, Miguel Durán. Y lo mismo hablaba en términos positivos, ¿no? De que iba a estar en un museo. Ella, ¿no? Hay 2 museos muy interesantes al lado del Parlamento Europeo, por cierto, que son... Pero bueno, que nos vamos. Y luego está la Victoria de Samotracia. Sí, hay que optar, está un poquito más abajo en París, pero merece la pena el viaje. Eso está mutilado, ¿no? Las tropas españolas en Ucrania. Yo estoy un poco sorprendido del ardor guerrero que vivimos a nuestro alrededor, ¿no? Un montón de gente que hasta ahora, pues no sé, era la típica persona que ante cualquier problema en España convocaba una manifestación en la Plaza de Colón, publicaban un manifiesto en El Mundo y cantaban una canción de Imagine al piano. Pues ahora de repente hay que ser súper belicoso y es una cosa así como muy... hay que irse a Ucrania a defender de nuevo todas estas cosas que nos dicen. Yo estoy contento en el fondo porque luego espero que si algún día tenemos algún problema, que es probable que lo tengamos y no muy tarde, en el sur de nuestra frontera, todo este ardor belicoso igualmente apoye la defensa de Melilla, Ceuta e incluso quizá las Canarias. Estás bien, Miguel Ángel, estás bien. Sí, bueno, pues es que claro, pues estas son las paradojas de por qué resulta que estamos en un país
donde preocupa más la soberanía de Ucrania y de Palestina y no sé si se me olvida algún país más, que la de propia España. Parece que estas mismas declaraciones o esta misma importancia de hablar de las armas, de los ejércitos, de la defensa, cuando hablas de España, queda mal, que es lo lógico, tu país, que quieras que esté defendido y que para que la gente pueda prosperar y tener vidas normales. O sea, es una cosa de lo más amigable. Ahí no, ahí de repente es una cosa muy mala y de repente tierras lejanas es súper importante. Don Carlos Flores. A ver, yo no sé quién ha sido el gilipollas que ha planteado esta cuestión. Starmer. Que no se había planteado en ningún momento de los últimos prácticamente 3 años que llevamos desde que se inició la guerra en Ucrania. Y sobre todo, que no plantean los ucranianos. Los ucranianos han pedido ayuda militar, han pedido armas, han pedido tecnología, pero en ningún caso han pedido soldados en el terreno. Por una razón muy sencilla, no, muy compleja. Porque los ucranianos han sido capaces de desarrollar un formidable ejército, extraordinariamente preparado, extraordinariamente tecnificado y extraordinariamente efectivo, es decir, capaz de oponerse al tercer mayor ejército del mundo, que es el ejército ruso, y plantarles cara durante 3 largos años. No han ganado la guerra, pero tampoco la han perdido. Los ucranianos no necesitan soldados españoles ni de ninguna otra nacionalidad. Lo que necesitan es apoyo logístico, apoyo tecnológico y apoyo armamentístico, pero se valen por sí mismos y no han pedido ayuda militar, soldados en el terreno en ninguno de los casos. Por lo tanto, el genio de la estrategia política que ha planteado esta cuestión merecería una patada en el trasero, porque ha planteado una cuestión que no existe, que no está sobre el tablero. Esto lo dijo Starmer antes de la reunión de París, y había muchos comentarios diciendo, bueno, por eso lo ha contado un medio progre. Precisamente, o sea, los laboristas, como los socialistas aquí, cuando quieren sacar un globo sonda, lo mandan a sus medios y a ver qué pasa. Por supuesto que ha sido Starmer quien lo ha sacado. Pero claro, es que el Reino Unido de la Gran Bretaña en este conflicto tiene muchos más intereses implicados que el resto de Europa, desde Boris Johnson. En fin. ¿Puedo yo con brevedad? Don Miguel, ¿qué? Que si puedo yo con brevedad. De hecho, debes tú con brevedad. Pues mira, yo no quiero. Vale. Pero añado un corolario a lo que dice don Miguel Ángel sobre Ceuta y Melilla. A mí me interesaría mucho más un despliegue militar allá por los alrededores de las Canarias, aunque solo fuera, digo solo no porque sea poco, a efectos disuasorios respecto de las bandas organizadas criminalmente que nos mandan tanto y tanto inmigrante ilegal. Creo que los españoles pensaríamos que el ejército ahí es mucho más efectivo. No quiero ningún ataúd con bandera española viniendo de Ucrania. Vamos a seguir hablando de esto inevitablemente, así que bueno, dejamos sobre aquí el debate y volverá con toda seguridad, porque esto acaba de empezar. Y además Putin ya ha rechazado eso, ¿eh? ¿El qué? Que vayan tropas de interposición. Pero es que es ridículo. Bueno, pero claro, o sea, ¿cómo puedes meter? Sí, ya está siendo muy difícil de vender el hecho de que haya soldados de países de la OTAN haciendo de contrastistas o de asesores, ¿verdad?, allí metidos en el frente, y los otros están haciendo la vista gorda. Es decir, o sea, lo de Starmer, que es protagonismo fundamentalmente, pero lo tiene muy complicado. Bueno, mañana está Macron con Trump, me parece que es. Y creo además que no se lleva a Brigitte, con lo cual igual tienen una conversación. Es por la foto con Melania, hombre, que no quieren. Sí. Eso. Bueno, lo de la residencia es muy importante. Venga. Porque es otra burbuja narrativa, ¿no? Lo vemos permanentemente. Hay cosas, lo decíamos al principio, como el 11M, que a fuerza de repetir los mismos medios siguiendo una estrategia política determinada, una interpretación, aunque todo el mundo que investiga mínimamente sabe que no es verdad, da igual, se queda. El 11M fue consecuencia del apoyo de Aznar a la guerra de Irak. Eso en ninguna parte aparece. Da lo mismo. Bueno, el coronavirus. Pues el coronavirus toda la culpa es de Isabel Díaz Ayuso por lo que hizo en las residencias de ancianos de Madrid. Dice, perdóname, ¿eh? Que vimos el otro día al mentecato de Simón, hablando con el otro mentecato, de que es que de repente sabes si tienes que mentir, y ahí sigue el tío tan pancho. O sea, de verdad, campo de reeducación en China, joepa, Simón. Bueno, da igual. El tema de las residencias es muy importante. ¿Sabe usted por qué? Porque en un país normal esto se investiga técnicamente. O
sea, tienes una emergencia sanitaria que desborda a todo el mundo, con información confusa, enteramente confusa y, según algunos, deliberadamente confusa, que la administración no solo española no es capaz de gestionar y empieza a morir gente. Lo lógico es preguntarse por qué ha pasado y qué podemos hacer para que no vuelva. Coño, pues no. O sea, aquí la cosa que tiene que ser que la culpa es de Ayuso. Y el PP callado. ¿Sabe usted por qué? Pues porque la comunidad autónoma más salvaje en la represión en tiempos del COVID fue la Galicia de Núñez Feijóo. Con lo cual aquí al final todo el mundo tiene vergüenzas, pero las cosas a nosotros, sinceramente, o sea, es que nos da lo mismo Ayuso, Feijóo y la madre que los trujo a todos, menos Salvador Illa, que nos caen particularmente mal. Lo que nos interesa mucho es saber lo que pasa con las residencias. ¿Por qué fue? Porque es verdad que murió mucha gente mayor en todas partes. ¿Se habría podido evitar o no? Porque a lo mejor hay que hacerse la idea de que hay cosas que no se pueden evitar, que esto también pasa. Bueno, informe Gutiérrez. La gestión de las residencias en la Comunidad de Madrid durante el inicio de la pandemia sigue siendo utilizada como arma arrojadiza por parte del gobierno contra Isabel Díaz Ayuso. ¿Fue la mortalidad en residencias mucho mayor en Madrid que en cualquier otra comunidad autónoma? La realidad es que no. El gobierno y la izquierda han utilizado los datos absolutos en su ofensiva contra la gestión de Ayuso. Como es lógico, el número absoluto es mayor en aquellos lugares con una densidad de población mayor. Es cierto que Madrid ocupa el primer lugar en número total de muertes, pero si miramos el dato en relación a la población, el cual nos da una idea más precisa de la gestión, la comunidad pasa al sexto puesto. Es decir, con la tasa de mortalidad en la mano, comunidades como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja y Navarra tienen peores datos. 4 de ellas, por cierto, gobernadas por el Partido Socialista en aquel entonces. El siguiente apartado que debemos analizar es lo que debían hacer las administraciones en las residencias. Según el gobierno, Ayuso erró en su gestión al no derivar a los ancianos a los hospitales y mantenerlos en las residencias. Ayuso le robó su derecho a la asistencia sanitaria a miles de mayores en las residencias y les abandonó a su suerte dejándoles morir de forma cruel. Sin embargo, mantener a los ancianos en las residencias era una de las indicaciones que el propio Ministerio de Sanidad envió a los centros en su protocolo de actuación frente al COVID. El documento llamaba a limitar los movimientos incluso dentro del propio centro, para evitar la propagación del virus entre los residentes. A continuación, instaba a que se mantuviera al contagiado por COVID en la residencia y se insistía en que, en principio, no era necesario trasladarlo a un hospital. El propio Ministerio de Sanidad ordenaba lo que el gobierno hoy recrimina al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. La justicia ha archivado ya más de 60 denuncias sobre este asunto. Los jueces que las han analizado coinciden en que el Ejecutivo madrileño siguió las indicaciones de las autoridades sanitarias, discutibles o no, y que se atendió como se pudo a los enfermos en las residencias. Añaden que, en aquel momento, los hospitales estaban saturados y no contaban con los medios para hacer frente a la enfermedad. Una postura que comparte Ayuso. Silencio, señora Delgado. Había muertos en todas partes, en las casas, en los hospitales, en las residencias, todo colapsado. ¿Y sabe lo que sucedía también? Que mucha gente mayor, cuando iba a las residencias, a los hospitales, también fallecía. Por todo ello, los jueces no han visto ni homicidio imprudente ni tampoco omisión del deber de socorro en la actuación de la administración madrileña. A pesar de todo, la Fiscalía de Álvaro García Ortiz, inmerso en una guerra con Ayuso, afirma que va a investigar todas las causas de los fallecidos en las residencias. Se está procediendo a revisar la denuncia en relación con cada una de las víctimas, incoando diligencias de investigación por cada una de ellas para comprobar si los hechos ya han sido objeto de investigación y, en caso afirmativo, comprobar si se han realizado todas las diligencias necesarias. A nivel judicial, las denuncias no han llegado a nada. A nivel político, no se ha querido tratar lo ocurrido, ni se ha tratado de buscar fórmulas de mejora en una comisión específica, como propuso Vox en la Asamblea de Madrid en 2022. Tanto la izquierda, que quería presentar su comisión propia, como el PP, al que le interesaba enterrar el asunto, se negaron a apoyarla. Esta es la realidad de las residencias de la Comunidad de Madrid. Recuerde usted cuando a Rocío Monasterio, con toda la candidez del mundo, se le ocurrió decir, pues vamos a apoyar la comisión de investigación, ¿no?, para saber lo que ha pasado. Todo el mundo se le echó encima. ¿Que vas a dar munición a la extrema izquierda? Joder, bueno, o no, ¿no? Es que lo de España es asombroso. El tema de las residencias lo conocen bien tanto Carlos como Miguel, por el orden que queráis.
Igual, yo muy rápido. Yo estoy harto de la cháchara política que está utilizando a miles de muertos, además desasistidos, porque una de las cosas que pasó es que los protocolos en las residencias eran realmente criminales. Sí. Se les dejaba aislados, se les daba Midazolam para que se quedasen tontos del culo y muriesen. Y todo esto tiene unos responsables políticos, además unos responsables sanitarios, porque también los directores y los médicos de esas residencias tienen una responsabilidad que algún día habrá que pedir. Pero los políticos que organizaron todo esto, estos tipos tienen que ser investigados. Hay que hacer una investigación independiente de esa auténtica masacre, porque hubo miles de ancianos que murieron en esas residencias y seguimos sin saber quiénes son esos responsables y por qué no están todavía no están ya en la cárcel. Es la cuestión, y aquí es donde veo sorprendentes paralelismos con el tema de Valencia, donde da la impresión de que se ponen de acuerdo en acusarse unos a otros sobre algo que en ningún caso va a ir a mayores. Pero aquí hay un problema objetivo, hay gente que ha muerto, mucha gente. Y el problema está en los protocolos. No sé, que me parece que no, si tenemos el papel que manda Sanidad, que aquí sacamos en su momento en marzo del 20. ¿Por qué no traes? Con los protocolos, perdóname Miguel, con los protocolos concretos. Al final, la gente hizo lo que mandaba el Ministerio de Sanidad, además en un texto que, por decirlo lisa y llanamente, o sea, era empezar a leerlo y te acojonaba. Con lo cual, reacción de los facultativos, me vais a perdonar, histeria absoluta. Aquí no entra nadie, de aquí no se mueve nadie, respiradores no se... O sea, pero en todas partes. Y luego mire usted los porcentajes y constatará, queridísimos niños, que los lugares donde mayores muertes hay, mayor porcentaje de muertes hay, son aquellos de geografía más extensa y con menos población, como es enteramente lógico. Porque la gente llegaba a los servicios de emergencia, a las residencias, pues más tarde. ¿Por qué? Porque hay más distancia y menos. No sé, son cosas de verdad. Bueno, Miguel Durán. Mira, Javier, a mí este tema, como comprenderás, me subleva especialmente. Tuve una residencia geriátrica, la presidí hasta diciembre, hasta el 28 de diciembre de 2018. Es decir, no tuve que afrontar en esa condición la pandemia por 13 o 14 meses. Pero de residencias algo sé. Y te decía que ¿por qué no traes aquí un día, por ejemplo, a Alberto Echevarría, presidente de la... Hombre, a Alberto le mandamos un abrazo muy fuerte. Ya estuvo aquí un par de veces o más, bueno, pues, precisamente en aquellos días. Tráetelo, porque él sí tuvo que afrontar la pandemia. Absolutamente. En su condición institucional de presidir una de las patronales, la patronal. Y un tipo de primera, además. Y un tipo de primera. Pues tráetelo, Javier, que te cuente. Porque si analizamos el tema desde su raíz, ¿dónde reside en España y en el mundo en general? ¿Dónde está la raíz verdadera de los muchos muertos que por desgracia se produjeron? En la imprevisión de casi todos los gobernantes, yo diría que de todos. No se pueden distinguir por colores, por partidos y demás. ¿Sabes lo que hacían? Que la gente lo sepa, ¿eh? Lo que hacían los hospitales cuando desde la residencia se les mandaban abuelitos, abuelitas, sí, a que los intentaran medicar, te decían, no, os los tenéis que quedar vosotros. Es que no llegaban ni al triaje. A eso que luego mucha gente se ha enterado de que es una especie de filtro que tienen los hospitales para determinar quién merece con más urgencia qué atención. Ni te los dejaban. Nadie les dio protocolos a las residencias para saber cómo tenían que tratar eso. Las residencias tuvieron que hacer frente a lo que se les venía encima. Hablamos de las residencias no medicalizadas. Importante. Evidentemente, hablamos... Porque el protocolo de sanidad era para hospitales con mayores. Pero incluso... Pero no para residencias de mayores donde la gente está viviendo allí. Eso es, la gente está viviendo allí. En residencias hay de distinto tipo, pero si tú te refieres a las sociosanitarias, perdón porque a mí este tema me enciende mucho, ni siquiera en los centros sociosanitarios, que se supone que es un nivel más en la atención médica, ni siquiera ahí tuvieron protocolos. El señor Fernando Simón nunca se distinguió por dedicarle especial atención a las residencias. Al revés. Y era el portavoz... Yo quiero recordar que la primera petición, por cierto, tanto del Gobierno vasco como de la Comunidad de Madrid, cuando empezó todo esto, petición al Gobierno fue
vamos a cerrar estos centros a visitas exteriores, no vaya a ser que entre alguien. Y les dijeron que no. Que no, que no. Por la puñetera manifestación no del había 8M. problemas. Claro. Después, cuando ya estaba todo el mundo infectado, cuando ya la pandemia estaba absolutamente fuera de control, entonces empezaron las medidas restrictivas. Las residencias tuvieron que bandear el problema como mejor pudieron. No había EPIs, no había equipos de protección individual ni en los hospitales. ¿Cómo demonios, por no decirlo de otra manera, quieren ustedes, señores de la política, que se dedican a tirarse los trastos en la cabeza sin ningún miramiento, a darse patadas en el culo del adversario, pero en este caso dándoselo a gente que se gana la vida trabajando limpiamente? ¿Cómo se atreven ustedes, señores de la política, a jugar con esto? No debieran jugar con la vida de la gente. Bueno, hubo uno que no se atrevió, porque soy Pablo Iglesias, recuerde usted, diciendo, dejadme solo, que yo me encargo. Sí, y creo que le duró el empujón 6 horas más o menos, cuando vio lo que de verdad pasaba. Yo solo tengo y se que quitó decir, del medio con su gallardía característica. Cierro tema, Miguel. Me cierro tema. Yo solo tengo que decir, y ya no tengo intereses en el sector, solamente tengo lo que tengo, lo que he vivido, los 12 años y medio que he vivido al frente de una residencia de tercera edad. Yo solo tengo que decir que da vergüenza oír a gente opinar de algo que ni siquiera vivió solamente por hacerse daño desde el punto de vista político. Eso sí que clama al cielo. Tráete a Alberto, hombre, tráete a Alberto y que te explique cómo se vivió la pandemia, cómo tuvieron que afrontar, sin medios, cómo tuvieron que afrontar el problema. Don Carlos Flores. Vamos a ver, ya que mis compañeros han demostrado o han argumentado, yo creo que convincentemente, que muertos hubo en todas partes, que los hospitales no daban abasto, que estar hospitalizado no era garantía de poderse curar, más bien era garantía de poderse contagiar si es que ya no lo estabas, que las residencias eran en un principio un lugar seguro, o al menos tan seguro como tu hogar, o al menos más seguro que ir bambando por la calle. Yo incidiría en la otra dimensión del asunto, es decir, ¿por qué la izquierda, cómo es posible que la izquierda haya focalizado de una manera tan insistente el ataque a Isabel Díaz Ayuso en esas 7.000, creo que son 7.291 víctimas? El número se ha convertido ya en el título de una película, hay camisetas con ese número, Ayuso la acosan por las calles con pancartas con ese número, porque eso se ha convertido en un símbolo del antiayusismo, cuando no encontramos una campaña similar en ninguna otra comunidad autónoma respecto de ningún otro responsable autonómico. No hay nadie que vaya acosando por París a Chimo Puig con una pancarta que diga, pues no sé si fueron 3.000 o 4.000 o 5.000 o 6.000, lo que fuese. Pero no hay nadie que vaya haciendo lo mismo con Paje, o que vaya haciendo lo mismo con Chivite, o que vaya haciendo lo mismo, qué sé yo, con Mañueco en Castilla León. ¿Fue tan singular la situación de Madrid? No, no lo fue. Lo que es singular es la posición política de Isabel Díaz Ayuso en el mapa político español. La izquierda sabe perfectamente que ahí tiene un flanco importante, que ahí tiene un adversario importante y que hay que destruirlo. Y qué argumento más concluyente que es una señora que mata ancianos. El argumento es absolutamente destructivo. Aquí lo que estamos es ante, evidentemente, una tragedia sentida y padecida por todos los españoles en nuestras casas, en nuestras residencias, en nuestros hospitales durante todo un año, pero focalizada por parte de la izquierda en una determinada comunidad autónoma respecto de un determinado periodo de tiempo y respecto de una persona. Estamos ante una campaña de linchamiento político. Don Miguel Ángel. Sí, yo esta vez voy a ser muy breve. Normalmente, siguiendo la línea de Carlos, estamos acostumbrados a que ocurra algo, la izquierda lo critique, luego pasa el tiempo, eso mismo sucede, pero le atañe a un gobierno de izquierda y ahí no pasa nada. Estamos acostumbrados y vuelve el ciclo otra vez, ¿no? Lo curioso con el caso este es que las dos cosas sucedieron a la vez y de repente en los gobiernos en los cuales estaba la derecha, pues se recuerdan una y otra vez, hay cuentas de Twitter enteras dedicadas a este asunto, hay campañas con el nombre de número de los fallecidos, una cosa bastante macabra, pero ellos lo creerán justificado de alguna manera. Es decir, por ese lado,
es persistente, lo de todos los gobiernos autonómicos izquierdistas o el propio gobierno de España, los fallos que cometió, eso no existe. O sea, esto sigue pasando, es decir, en Valencia murieron es verdad, porque el PP gobierna con un partido negacionista, pero en Castilla-La Mancha, donde también hubo muertos por la riada, donde no gobierna el PP y donde tampoco gobierna un partido negacionista, ¿cuál es la explicación? ¿Fue la misma dana? ¿Fue el mismo acontecimiento meteorológico? Sí. Pero el diagnóstico es distinto para los muertos de Valencia de los muertos de Letour. Lo cual tiene una explicación, porque es verdad que la atención humana no puede disgregarse. Esto, de hecho, ha estado ahora de moda en Estados Unidos con un debate que ha habido entre el vicepresidente Vance y el Papa, o sea, que el debate ha sido de altura, que es la cuestión esta del Ordo Amoris, ¿no? Que dicen que es un poco cómo organizar la cuestión del amor cristiano, ¿no? O sea, ¿a quién tienes? Obviamente los seres humanos somos finitos y no podemos amar a toda la humanidad igual. Hombre, pues parece que si alguien es tu hijo, ese niño requiere un poquito más de cuidado que alguien que no sea tu hijo, y entonces por eso hay que amar a los hijos. Parece que si es tu padre, un poco más de amor que un señor por ahí que no sea tu padre, aunque obviamente ese señor también, si puedes. Bueno, ha habido ahí una discusión muy curiosa a propósito de la cuestión de la inmigración, claro, porque tendrás que preocuparte más de tu nación que de naciones lejanas, sobre todo si eres el gobernante elegido por esa nación para gobernar en ella. Entonces, claro, las dos cosas se vinculan a lo mismo, a que el ser humano, su atención y sus cuidados y su amor y su preocupación es finita. Y por lo tanto, quien maneja la dirección de esto, y en este caso, el caso de la Dana o el caso del COVID, yo creo que es el mismo, ¿no? Hay unos potentes medios de comunicación que están dirigiendo la atención siempre hacia el mismo lado. Y otras situaciones iguales y simultáneas no perciben atención. La gente que les preocupa, aquello que se les señala. Igual es que Isabel Díaz Ayuso no se está sabiendo defender adecuadamente. Sí, lo hace también porque también tiene medios y también tiene lugares donde se le presta voz. Pero como análisis general el ataque que está recibiendo, pues no es comparable, por ejemplo, eso al que está recibiendo García Paje, que también tiene sus medios en Castilla-La Mancha, es verdad, pero podría estar sufriendo lo mismo, ¿no? Eso desde luego, eso es así, pero yo reitero, la izquierda, si en alguna cosa miente, aparte de otras ¿qué condicional más problemático? Mienten todas, pero si en alguna cosa selecciona una de ellas. No, hombre, entendedme si me queréis entender. ¿Vale? A ver, cualitativa y cuantitativamente en esta cosa miente, pero más que va al baño se purga todos los días. Y habrá que ver, perdón, sobre este punto, hasta dónde somos capaces de llegar. Un poco como con la cuestión de la Riada de Valencia. Hay tribunales. Ahora mismo hay ya causas abiertas. Liberum fue pionero en esto, ¿verdad? Con el asunto de las vacunaciones. Algo te puedo decir yo sobre eso, sobre los tribunales en relación a las muertes. Todas, hasta ahora, que yo conozca, no hay ni un solo precedente judicial que haya admitido y haya sustanciado, que haya instruido causas por muertes de ancianos en residencias de tercera edad. Efectivamente. Acabas de pronunciar 2 veces la palabra clave de por qué en estos casos sí y otros casos no. Muertes. Estamos hablando de muerte. Es mucho más fácil agitar la emoción y que la gente, imbuida de su emoción ante la muerte de alguien, no preste atención a una cuestión racional como es esta de... Pero lo que sucedió en la Comunidad Valenciana es lo mismo que sucedió en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Esto ya es razonar. Pero como has metido la palabra muerte en medio, ya parece que no puedes razonar más. No nos basta con mencionar muertes. Es decir, a Carlos Bazón se le llama asesino día sí, día no. Si le llamases lento, le llamases torpe, le llamases dubitativo, le llamases pusilánime, estaría absolutamente de acuerdo. Asesino. Claro, pero es la consecuencia. Si la muerte tiene que tener un culpable... no, tiene que haber un asesino. Tiene que haber un culpable, porque claro, no se quedan con lamentar las muertes. No es emotivismo en el sentido de hagamos un funeral... Y por eso Ayuso asesina. Claro. Tiene que ser muertes y culpable. Esto, Rejón, ahora de controvertida memoria, tiene un texto donde lo explica muy bien. Es decir, muy clarito. Otra cosa no, pero eran claritos cuando empezaban sus cosas. Y dice, a ver, un terremoto es político. Un terremoto, que suceda un terremoto... Y ahora podríamos decir una dana, es algo político. ¿Por qué? Porque la gente va a preguntarse por qué ha pasado el terremoto. Y lo más fácil es responderles, porque X tiene la culpa. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer como político? Demostrar que X es tu rival, es tu enemigo. Y ya lo has politizado. Yo he leído esa frase, es decir, en Valencia murieron 225 personas porque Carlos Mazón estaba comiendo en un restaurante. O sea, ni llovió, ni hubo una riada, ni se desbordó una presa, ni faltaron infraestructuras. Ni la EMET hizo unas notificaciones de lo más mejorable. 225 muertos porque este señor estaba
comiendo en un restaurante. Pues repito, le puedes llamar indolente, le puedes llamar pusilánime, pero yo asesino no le llamaría. Pero fijaos, si hay ese machaque, probablemente mucha gente que es habrá unos cuantos fanáticos que dirán, sí, asesino, queremos su sangre, pero un poco de gente no tan fanatizada aún así dirá, vale, al asesino quizá no, pero culpable sí. Tendrá que pagar. O sea, y esos son los moderados, ¿no? Ellos son los moderados. Esos son los moderados. Pero esa es la España. Ese es el PSOE State of Mind, que el moderado, el razonable, es el que está con todo esas lo que sofisticaciones de distinguir entre culpa, dolo, intencionalidad, preterintencionalidad. Bueno, pero es una burbuja narrativa, repetimos. Que en relación a la culpa, sí, pero nadie más. Pasa algo, tú tienes que construir un relato que pueda sustanciar en una sola frase. Sí, ya está. Vale, pero el propio Feijóo Aznar con los pies encima de la mesa con Bush y entrando en la guerra de Irak en la foto de las Azores. Ya está, el 11M. Hay que hacerlo mejor. Pero da igual. Aznar con las piernas encima de una mesa, por lo tanto, niños iraquíes muertos. Esto se lo colocaría. Claro, hay que ser más directo y más tétrico. Insisto, algunos dirán, pero te has pasado. Bueno, pero el moderator llegará y vale. Niños iraquíes muertos no. Pero una guerra injusta sí. No, y que era incuestionable. Señores, hay que hacer la publicidad, es que habláis una barbaridad. Me parece bien, pero Feijóo admitió la culpa de Mazón. Lo mismo. Publi, venga, Publi, y luego incluso a ver si dejamos hablar a Miguel Durán un poco más. A ver. Vamos a hablar del tema de la seguridad, fundamentalmente porque hoy Marlaska ha dicho una cosa en las Cortes que es muy complicado de entender. Y luego porque el narco en España es un ejército. O si quiere usted, un conjunto de partidas paramilitares, pero esas armas, eso no es normal. Vamos por partes, vamos a empezar por el Congreso de los Diputados, donde Marlaska nos ha intentado convencer de esto. Sigue usted con los bulos y las mentiras, equiparando inmigración a criminalidad, una absoluta falsedad. Habla usted de agresiones sexuales. Sí que se han incrementado las agresiones sexuales, pero porque hay más confianza en las instituciones y ya está rebajando, está revertiendo la curva. Habla usted también del incremento de la criminalidad. No, está descendiendo la criminalidad, tanto la convencional como la criminalidad en el mundo virtual. El argumento ese de que la criminalidad desciende, porque, que la aumenta, porque es lo que ha dicho, porque la gente confía en las instituciones, me parece que es la perfecta definición de la España actual. Sí, con las instituciones que tenemos, no hay más que ver a Francina Armengol, hoy, por ejemplo. Bueno, ¿qué le ha contestado Pepa Millán? Esto. Señor ministro, el bulo son sus estadísticas, porque ustedes lo que hacen es coger todos los delitos, los suman y equiparan una violación a un hurto. Y de esa manera diluyen el crecimiento de delitos contra la libertad sexual, por ejemplo, con el decrecimiento de otros que no tienen absolutamente nada que ver. Pero es que además, según el INE, la proporción de delincuentes sexuales que existe entre los extranjeros es 3 veces mayor a la existente entre los españoles. A pesar de todo esto, ustedes van a seguir siendo negacionistas de la realidad de España. Seguirán acusando de xenófobos a todos los que denunciamos la verdad de muchos barrios y seguirán haciendo oídos sordos a los tiroteos y a los ajustes de cuentas. Bueno, las cifras las contó aquí Samuel Vázquez el otro día, acuérdese. O sea, son estas. Y efectivamente el truco, como siempre en este gobierno, es maquillaje estadístico. Coges el global de delitos, comparas con el global anterior estaba hinchado de hurtos que ya no denuncia nadie, a lo mejor por eso de la confianza en las instituciones. Tú ves a María Jesús Montero, esa institución, bueno, no me callo, en fin, efectivamente, baja el número global, pero el número de delitos cada vez más graves aumenta. Yo le diría a Marlaska una cosa, y es que se meta, por supuesto sin escolta, por unos cuantos barrios de Barcelona que yo le indicaría, pero que se meta por allí. ¿Ya? Sí. Para que la gente confíe en las instituciones. Claro. Hombre, mientras todo esto pasaba en el Congreso, en la España real, en la España de a pie, lo que ocurría era lo de Huelva, por ejemplo, donde hemos visto la noticia de una incautación, una cosa alucinante, que habrá sido 5 toneladas de hachís. Es la mayor incautación de hachís en muchos años. Muchos, por cierto, de esos narcos con fusiles automáticos. Si usted hizo la mili, pues el CEDME. Y si ha tirado más recientemente, el G36. Bueno, pues esto es con el Kalashnikov, que es lo que más se vende por ahí. Luego falla más que una escopeta de feria, pero bueno, matar mata. Oiga, eso hace mucha pupa,
Bueno, y más cosas. Yo les recuerdo lo que contamos aquí de lo que está viniendo de Ucrania, por ejemplo, que se lo llevan, de los cuarteles, y lo reparten, lanzagranadas. Bueno, más, los túneles. De repente Ceuta descubre la Guardia Civil un túnel para introducir droga desde Marruecos, que por cierto parece que no es uno, que es o varios o al menos una red de túneles, para introducirlos con toda tranquilidad. ¿Construido desde cuándo? Pues si usted ve las imágenes, yo te las describo, Miguel, lo que estás viendo son auténticos zulos, construcciones decentes. O sea, esto no es un túnel como los vietnamitas de la guerra del Vietnam, perforados en la tierra. No, o sea, tiene paredes de madera, están bien suelos entibados, asfaltados, perfectamente aislados, sí, o sea, son túneles, perdónenme usted la comparación, que a lo mejor no es impropia, túneles jamás. O sea, es este tipo de construcción. Yo es alucinante. Que he visto afters más cutres que ese túnel. Totalmente. ¿Esto qué significa? Esto significa que eso lleva funcionando un montón de años y no les había molestado a nadie. Carlos Astiz. A ver, yo es que creo que España es un Estado fallido y esto demuestra de nuevo que lo es, ¿no? Es decir, yo creo que desde el 11 de marzo y la renuncia de nuestro sistema judicial a determinar quiénes eran los responsables, a determinar quiénes eran los culpables de aquella matanza, nos ha llevado a una situación en la que realmente tenemos organizaciones criminales que son las que determinan lo que sucede en determinadas áreas de España. Yo creo que además aquí hay un caso evidente, ¿no? Es decir, sin la complicidad de determinados elementos de las fuerzas de seguridad del Estado esto sería imposible. Sin la complicidad de algunas autoridades de Marruecos esos túneles serían imposibles. Es decir, ¿y todo esto a qué nos lleva? Nos lleva a que realmente tenemos una estructura criminal en el gobierno, tiene una estructura que se está extendiendo al conjunto de la sociedad española y donde ya los criminales gozan de absoluta impunidad, porque saben que ese control, recordemos aquí el alto mando de la policía, creo recordar, que tenía su casa rellena de billetes. Sí, forrada. Pues, de la unidad de blanqueo. No es el único, es decir, ¿por qué desaparecen constantemente pruebas para juicios que terminan dejándose sin juzgar? De pruebas relacionadas con el narcotráfico, de toda la corrupción, vinculada también a determinados políticos, de determinadas zonas de España. Es decir, ¿cuántas fortunas se han hecho en lo que es el Estrecho, en lo que es en Málaga, lo que es en Huelva? Es decir, ¿por qué no se investiga? Porque no hay interés, porque realmente esa corrupción llega no solamente desde el alcalde o desde el tipo que llega o el petaquero que está surtiendo de gasolina a los narcos, sino toda una estructura que está colaborando, incluyendo una estructura política que le está dando cobertura y que está financiándose, además, en parte, con el dinero de la droga y el dinero de la corrupción. Y eso está íntimamente unidos en lo que es un Estado como el nuestro, que es una mafiocracia, donde realmente la mafia, esta organización que nos gobierna, es una mafia. Y está contando Europol en su cuenta de Instagram en este momento, gracias a los que nos lo habéis mandado, la cifra de 14 detenidos entre España y Portugal. Claro, el Golfo, ¿verdad? En toda esa zona es donde han detenido a 14 personas de momento. Y es Europol quien lo cuenta, porque Europol parece que ha coordinado a las policías española y portuguesa en esta operación. Carlos Flores. Yo antes de seguir con la cuestión que estábamos hablando, déjame que te señale que la de Grande Marlaska no ha sido sino la segunda astracanada de la mañana en el Congreso de los Diputados. La mayor ha sido la protagonizada por María Jesús Montero. Esa la vamos a ver enseguida. Esa la vamos a ver, pero entonces no te la quiero pisar, no te la dejo para cuando sea procesalmente adecuada. En materia de seguridad ciudadana, Interior combina las dos estrategias. Una es la de camuflar las estadísticas, la de mezclar delitos menores con delitos mayores, la de diluir el número de delitos en otras circunstancias, en otras consideraciones, la de utilizar cifras absolutas en lugar de porcentajes, pero luego también cultiva la otra estrategia, la de dar explicaciones absolutamente disparatadas a esas cifras, cuando esas cifras ya devienen absolutamente indiscutibles. Bueno, no tenemos más remedio que admitir que sí, que los delitos sexuales han aumentado, pero eso es porque la gente confía más en las instituciones. ¿Que tenemos que admitir que los delitos contra la propiedad han aumentado? Sí, pero eso es porque hay más policías en la calle.
Porque si hubiese menos policías en la calle, habrían menos detenidos. Si hay más detenidos no es porque haya más robos, es porque hay más policías en la calle. Gracias, naturalmente, como no, a este Ministerio del Interior. Es decir, mentimos en las cifras y mentimos en la interpretación de las cifras. Lo primero es mucho más fácil de pillar porque las estadísticas son las que son y, bueno, de momento todavía las estadísticas oficiales siguen siendo fiables, ya veremos lo que pasa el día de mañana, pero las explicaciones rondan la estracanada, rondan el esperpento. Con perdón, pero el hemiciclo se carcajeaba cuando Grande Marlaska, repito, achacaba el incremento de las detenciones no al incremento de la delincuencia, sino a que hay más policías en la calle. No me fastidies. Miguel Ángel. Sí, yo lamento antes cuando he puesto el ejemplo de la frontera de Ceuta y Melilla no haber mencionado esto, ¿no? Es otro ejemplo también donde una mayor contundencia... en el tema 1, ¿quieres decir? Sí, cuando dije que bueno, que toda la gente que tiene tantas ganas de enviar el ejército a Ucrania, pues en este caso no es el ejército, pero son también fuerzas de orden, pues vigilar de alguna manera nuestras fronteras, vigilar que evitemos el narcotráfico, ¿no? No, es el ejército también. Todas las unidades de Ceuta y Melilla tienen ejercicios de vigilancia fronteriza, todos. Sí, pero el descubrimiento concreto de esto era más la policía. Por eso, que en esta labor concreta, en todo caso, está viendo, y lo de la frontera, ojalá se quede en la frontera, pero bueno, estamos viendo lamentablemente eso, su paso. A mí las imágenes de gente desembarcando, de lanchas desembarcando droga, ya ni siquiera en el mar, ya ni siquiera en las costas, en el Guadalquivir, que es verdad que se entra fácilmente, pero bueno, pero no debería entrarse fácilmente. Se entra fácilmente, pero es un río, ¿eh? Claro, y que por otra parte estoy bastante seguro de que si no sé cómo estará la normativa marítima, pero si yo voy con mi yate y me meto por el Guadalquivir a hacer lo que me diera la gana, pues seguramente me dirían, no, tienes que tener los suficientes permisos como para hacer esto. Bueno, pues sin pescar anguilas fuera si de la época época un poco de droga y tal, pues no sé cómo nos arreglamos para que en este estado sí que pueda llegar, pueda desembarcarla, venga el que la recogerla, porque imagino que la droga esa alguien la recoge y luego la vende. Es decir, efectivamente, un poco en la línea de lo que decía uno de nuestros dos Carlos de hoy, sí, estamos viviendo una situación un tanto complicada en todo esto. Yo no llegaría a hacerlas a la Gipebre luego Sí, pero tú ponte a pescar anguilas sin la licencia, fuera de horas, fuera de época, fuera de día, etcétera, y verás lo que tarda en caer sobre ti la Guardia Civil. Pero es que hay imágenes de 40 barcos de narcos en el Guadalquivir. Es decir, uno detrás de otro, 40. Por favor, si no hay complicidad en las fuerzas policiales y de seguridad, es de risa. Sobre esto de las anguilas, hay un amigo norteamericano, ¿no? Que decía que en España está prohibido prácticamente todo, o sea, prácticamente toda actividad está regulada, no hay prácticamente nada realmente que ya podamos hacer. Te vas al campo, escupes, seguro que está prohibido, yo no digo que haya que escupir, pero ¿por qué tiene que estar absolutamente regulado todo, ¿no? En Estados Unidos es al contrario. Presupones en principio que a no ser que te suenen las cosas están permitidas. Aquí hay que presuponer que están prohibidas y así vas sobre seguro. Si presupones que están prohibidas, porque seguro que hay una ley. No te preocupes que la Comisión Europea tiene la solución para ese problema. El de escupir la complejidad. En la nueva Comisión Europea han creado un comisario de simplificación. Está bien eso, con su propio gabinete y el jefe de gabinete. Ahora está redactando su reglamento de funcionamiento. Pues es más simple el comisario que el mecanismo. Un minuto, Miguel, y a la publicidad. Vale, yo respeto mucho la cuestión del minuto. Solamente yo te digo el minuto porque luego tú te dilatas. Sí, es un concepto, una fórmula de elástico. Es una fórmula de estilo. Me estáis dilatando vosotros que no me dejáis hablar, pero bueno. Vamos a estar mira, yo sobre el tema que se ha suscitado de la actuación de los policías. Como en cualquier colectivo, y aquí estamos hablando entre policías y guardias civiles de un colectivo de 160.000, pues hombre, no todos van a ser súper honrados. Los habrá, pero pocos, siempre serán una minoría que tengan algún tipo de complicidad, que los hayan corrompido, etcétera. Pero el principal problema que tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es la enorme escasez de medios, la falta de equiparación real de sus retribuciones, por ejemplo, con la de los Mossos de Escuadra. Se ha parado mucha gente a pensar, sí, es así, ¿eh? Tú cuando estás muy desmotivado en un oficio lo desempeñas porque tienes vocación o por lo que sea. Pero ¿cuántas veces pensamos que un mozo de escuadra puede estar cobrando tranquilamente por el mismo trabajo
más de 1.000 euros al mes que un policía nacional o que un guardia civil, y tiene la misma profesión de riesgo que el guardia civil o que el policía. Evidentemente, si hubiera más voluntad política de afrontar los temas como se tienen que afrontar, yo creo que todos mejoraríamos, pero oiga, a mí, si tengo un instrumento, si tengo una herramienta que son policías y guardias civiles para que cuiden de mi seguridad y cuiden de que no haya criminalidad, coño, páguelos usted adecuadamente y no le pague a los de la Policía Autonómica 1.000 euros más que al que depende estrictamente de usted, porque al final también es el Ministerio del Interior el que está pagando a los Mossos de Escuadra. ¿Ves qué concepto tan extremadamente flexible tengo del concepto minuto? Sí, señor. Pues ahí está. Es verdad, pero porque sí el tema te ha interesado. Y no, por pura deferencia a ti, mi querido muchas amigo. gracias. Vámonos a la Publi y a la vuelta a lo de los impuestos. Si nos da tiempo, veremos lo que ha contestado Carlos Quero en la Comisión de Vivienda, creo que ha sido, sobre el asunto de la ocupación. Pero lo de los impuestos de María Jesús hay que contarlo, porque de verdad, o sea, es para no creérselo. Enseguida. 23:42, 22:42 en Canarias, y en la sección La cara más dura del mundo y aún de otros planetas, hoy vamos a hablar de María Jesús Montero, que con ese cuajo que tiene ha ido a explicar en el Congreso de los Diputados que en realidad no nos han subido los impuestos. Escucha. Impuestos. Este gobierno no ha subido los impuestos. La remuneración por asalariado, señora Gamarra, subió el año pasado un 4,8% por encima de la inflación. Por tanto, no han perdido poder adquisitivo. La renta media de los hogares avanzó un 6,25%. No es que Hacienda vaya a recaudar más, es que de lo que se trata es de que no recaude menos. Yo casi te pediría, Raquel, que dejemos congelado en el último frame la cara de Yolanda Díaz. O sea, la cara de Yolanda Díaz en este momento, después de la argumentación, no se trata de que Hacienda recaude más, sino de que no recaude menos. Yolanda Díaz, puede usted percibirla, miro para allá porque tengo un monitor un poco más grande, está entre la perplejidad y el estreñimiento. O sea, es una situación de verdad terrorífica. Yo lo entiendo, o sea, cualquiera se habría quedado así. O sea, más o menos así. No, pero con los ojitos haciendo lo de los ojitos a mí no se me da bien. Con los ojitos achinados, ya, claro. Bueno, ha habido rifirrafe con Figaredo y me parece que vale la pena escucharlo porque, vamos a ver, puede ocurrir a veces que uno entra en la burbuja narrativa del gobierno y dice, bueno, pues será que yo estoy equivocado. ¿Será que ya no puedo comer pescado porque estoy equivocado? ¿Será que es que soy un manirroto y un imprevisor y me gasto el dinero en lo que no debo, verdad? Pues no, usted tiene razón y es María Jesús Montero la que miente. Y Figaredo hoy pues ha sacado la mano de repartir. ¿Van a cambiar por fin su política fiscal ya en este 2025? Nosotros aspiramos a la igualdad de oportunidades, aspiramos a un estado del bienestar fuerte, aspiramos, en definitiva, a una política redistributiva. Señora ministra, efectivamente nosotros aspiramos a una política económica y fiscal de crecimiento de España, de crecimiento de los españoles y de bienestar para los españoles. Ustedes, sin embargo, han subido o han llevado a cabo más de 90 subidas de impuestos. Ustedes solo piensan en cobrarles más a los españoles y nunca piensan en gastar menos de las miles de tonterías en las que ustedes se gastan el dinero. ¿Por qué no dejan ustedes, por ejemplo, de financiar a Marruecos? Ambulancias marroquíes cuando la sanidad pública en España está colapsada. Los trenes en Marruecos cuando los extremeños siguen esperando sus trenes. Porque luego para lo importante no hay dinero. Ustedes, disfrazados de Robin Hood, se dedican a robarles el dinero a los españoles para mejorar siempre el bienestar de los políticos y empeorar siempre la situación de España. Me parece que es lo que cualquier persona normal, es decir, no sostenida por un salario público y obligada además a repetir la burbuja narrativa de la política, siente y experimenta. Lo más llamativo es lo que ha hecho el PP, que ha votado contra la bajada del IVA, con el PSOE. Yo, son las cosas del PP que no termino de... bueno, si las entiendo sobradamente. Un día nos dedicaremos a hablar de esto, pero hay mucha gente que dice, ¿por qué te metes con el PP tanto? Hay que meterse con el gobierno. ¿Y cuál es la diferencia? Claro, ¿cuál es la diferencia? En fin. Bueno, tú estabas allí, en el lugar de autos.
Sí, yo ya te digo que he puesto una cara mucho más rara todavía que la de Yolanda Díaz cuando ha soltado eso. Me he quedado pensando, esto es como lo del vaso medio lleno, medio vacío. Tú lo puedes mirar como te dé la gana, lo puedes interpretar como te dé la gana, pero el vaso medio lleno y el vaso medio vacío están exactamente al mismo nivel. En cualquiera de los casos es mentira. Es decir, eso de que el gobierno no quiere cobrar más, lo que no quiere es cobrar menos. No, mentira. El gobierno lo que quiere es, como dice muy bien Figaredo, es hacer caja con todo. ¿Que te enriqueces? Hacemos caja. ¿Que hay una desgracia? Hacemos caja. Sí. ¿Que te prestamos dinero? Hacemos caja. ¿Que te damos dinero? Hacemos caja. De todas las maneras posibles el gobierno hace caja. Mira, y el Partido Popular, mira las indemnizaciones de la Dana. Efectivamente. Hacen caja. Y el Partido Popular está en ello. El Partido Popular está en ello. ¿Por qué? Porque el Partido Popular es tan partidario del big government como lo es el Partido Socialista. Porque el Partido Popular también tiene sus 17 comunidades autónomas, más 2 ciudades autónomas, la mayor parte de las cuales gobierna el Partido Popular, que necesitan alimentar y que necesitan engordar. El Partido Popular, ¿por dónde va a empezar a recortar? ¿Va a empezar a recortar por los presupuestos autonómicos? No. ¿Por los presupuestos municipales? No. ¿Por los presupuestos del Estado? No, por si acaso. ¿Por dónde va a empezar a recortar el Partido Popular? ¿Por ninguna parte? Miguel Carlos Astiz. Yo. Miguel, a mí lo que... Carlos y yo. Miguel Ángel después, es por el giro de cámara. Es que esto de 2 Migueles a un lado y 2 Carlos a otro lado es un poco complicado. Tú te has metido en este lío. Pero yo, no me das cuenta. Yo soy muy breve. Como me he quedado sin poder disfrutar de la cara de Yolanda Díaz, voy a ser muy breve. Te la ha descrito perfectamente, Javier, ¿eh? Sí, pero no es lo mismo verla que recibir la explicación, querido Miguel Ángel. En este caso casi era mejor la explicación que verla. Bueno, en serio, como has dicho, una mezcla de perplejidad y estreñimiento. No, sí. Me parece el título que ha sido una canción. Está bien, está bien. Pero no, si yo de todas formas reconozco que a veces uno se alegra de no ver, en ocasiones. No digo que por la cara, no es ni muchísimo menos tan fea la señora Díaz como para que me malinterprete por lo que acabo de decir. No, lo de María Jesús... yo no olvidaré nunca de... Chiqui, total son 1.200 millones de euros, eso no es nada, ¿no? Bueno, pues sí, señora, sí, es mucho. Lo de Hacienda no tiene enmienda, pero no tiene enmienda ni con el PSOE ni con el PP. A mí me hubiera gustado que nuestro buen y querido amigo José María Figaredo le hubiera dicho, mire señora, le voy a entregar aquí unas cuartillas donde tengo anotadas las 92, ha dicho, subidas de impuestos que ustedes han perpetrado. Porque estoy seguro de que José María las tiene. Esta señora es lo más impresentable que como ministro de Hacienda puede tener un país. Y mira que de Montoro a Montero hay relativamente poco, pero es que esta señora ha mejorado mucho a don Cristóbal, lo ha mejorado supinamente. Ya he acabado. María Jesús Montero se ha colado en la diferencia entre Gamarra y Belarra. Sí, se ha colado, sí. No sé qué cara pondría la otra. No sé qué cara ha puesto Yone Belarra cuando le he dicho, señora Gamarra. Bueno, es que las dos acaban en arra. Perfectamente descriptible también. A ver, yo es que creo que ya no... Es que huele lo de llamar a esto un congreso, huele lo de llamar a esto un parlamento, porque realmente no tiene carácter de tal, cuando ni siquiera los responsables políticos son capaces, o los políticos que representan a los españoles, son capaces de hacer que los responsables políticos de este gobierno den explicaciones. Yo creo que nos enfrentamos, y yo creo que cada día está más claro para casi todo el mundo que tenemos no unos políticos, sino una casta extractiva, corrupta, que nos roba directamente y que su función fundamental es precisamente conseguir, mediante el poder, la impunidad para seguir robándonos. Yo creo que eso además lo que está haciendo es empobrecer el país hasta extremos que poco a poco España va dejando de tener posibilidades de recuperación económica y social. Y en ese sentido, es decir, están siguiendo esa agenda en la que coinciden también con el Partido Popular de empobrecimiento sistemático, de liquidación de todas las fuentes de riqueza, desde la energía a la ganadería o la agricultura, en un proceso de destrucción de este país, que es en lo que está jugando este gobierno. Y mientras ellos se hacen ricos y ellos se roban el dinero de los españoles,
en el proceso. Yo creo que esta es la explicación real. Sí, Carlos, perdón. Carlos. No, te iba a decir, hablando de robar, ¿tenemos en el menú a Ángel Víctor Torres? Ahora vamos a hablar enseguida del asunto porque hoy ha ido al Congreso allí a hablar, él como ministro, y no había ni un solo ministro más, mientras él ha hablado. Hoy estoy de un premonitorio subido. Lo vamos a ver enseguida. Miguel Ángel Quintana Paz, cerramos tema fiscal. Bueno, yo quería, conectando un poco con todo lo anterior, ¿no? O sea, ¿cuáles son las propuestas realmente que tenemos para mejorar Europa y en este caso para mejorar España, ¿no? Si ante una propuesta de bajada de impuestos pensamos antes, que probablemente es lo que ha pasado en quién la propone, que en la materia del asunto, que es bajar los impuestos y por lo tanto tener una propuesta para que el país cambie, pues mal andamos. Yo creo que esta Europa esclerotizada, débil, protestona, que se cree superior al resto del mundo y que ignora que en gran parte del resto del mundo no la contemplan como tan maravillosa, pues debería empezar a pensar en qué cosas hacer sobre sí misma. Y esto es lo que no hacen a ningún nivel. Hay propuestas, hay partidos con propuestas en todos los países, por suerte, claro, solo faltaría, pero parece que en muy pocos sitios realmente se está adoptando esta vía. Y este domingo elecciones en Alemania, ¿eh? Ya veremos. Sí, tema corrupción, últimos, perdón. No, y parece que nos va a ir mal a uno de los partidos que sí que propone dirección distinta. Sí, señor. Miguel Durán iba a decir algo, pero va a ser en 30 segundos de verdad. Esa sí que me va a tener a mí en vela hasta que conozcamos resultados. Resultados, sí. En fin. Bueno, lo de la corrupción, hoy hemos dedicado solo 8 minutos al final del programa de corrupción, porque ya que se va acumulando. ¿Qué ha pasado? Y noticias. Bueno, uno, Ábalos, que va a declarar mañana, y esta mañana aparece en medios de comunicación, diciendo va a haber escalada. ¿Escalada qué quiere decir? Puede ser de acusaciones, puede ser de afectados por las acusaciones. Bien. 2, que va Ángel Víctor Torres al Parlamento, empieza allí a defender su honorabilidad, estas cosas que hace él, así con... y no había ni un solo ministro. El Grupo Socialista le ha aplaudido mucho, pero todo el gobierno le ha dejado solo, cosa que es francamente llamativa. 3, que va Reyes Maroto con su moto al Senado. Y ha vuelto a quedar en evidencia, porque donde no hay no se puede sacar. O sea, esto ya lo saben los maestros de toda la vida. Ha habido que suspender la sesión y todo, porque se ha puesto muy nerviosa, claro. Vamos a ver el momento. Que vuelvo a reiterar ante sus señorías que no tengo nada que ver absolutamente con esa trama corrupta. Con mi mayor respeto a la Cámara y a su trabajo, ustedes entenderán que me acoja a mi derecho a no declarar. Señorías, mi presencia hoy aquí tiene sin duda un objetivo político evidente. Y sabe perfectamente que mantuvo esas reuniones. Sabe, nadie se le olvida que sí ha tenido 42... Perdón, presidente, yo rogaría a sus señorías que no digan lo que yo sé o lo que no sé. Yo me remito a mi comparecencia... Señora Maroto, no tiene la... Opina. Señora Maroto, si usted ha venido a reírse de esta comisión, ya le garantizo que hoy no se va a reír. Lo ha intentado por primera vez. Así que se calle y está en uso de la palabra la señora Caballero. No tiene la palabra. Digo que creo Señora que Maroto, usted mintió. ¿quiere callarse? Se lo dije el otro día, sí. Creo que no. Se suspende esta sesión durante 10 minutos hasta que la señora Maroto se calme. Y no se ha calmado, ¿eh? No se ha calmado porque luego tocó el turno a Serrano del PP y ya empezó a darle el pliego de cargos, ¿no? Y la otra callada. Ha dicho una cosa y entonces ella ha dicho, eso es mentira. Entonces todo lo demás es verdad. O sea, queda en evidencia. Pero es que ahí no se puede sacar. Esta señora, dime. Esta señora, precisamente por la condición que ha tenido previamente, ¿no?, de ministra, sabe cómo funciona un parlamento, sabe cómo funcionan las comisiones. Yo, que no soy parlamentario, no lo he sido en mi vida, sí sé cómo funcionan las comisiones, porque he asistido a alguna, acompañando a algún defendido mío. Y le tengo que decir dos cosas. Primera, que sean breves, Miguel Durán, que tenemos que meter al vicerrector de la Complutense, que es el fregón del día. Si tardas tú mucho más en pedirme brevedad que yo en decirlo. Mira. Eso es una percepción muy personal. Sí, la reconozco. Pero era solamente una pullita, nada más. Venga. Vale, dos cosas. Esta señora debe saber que en una comisión hay que tener un talante absolutamente serio y respetuoso. Y que no se puede atravesar la palabra del que está en el uso de ella. Y dos, esta señora no está, que yo sepa, a lo mejor no lo sé, no está incursa en ningún procedimiento judicial para acogerse a su derecho de no declarar.
Eso es una figura que se permite solamente a aquellas personas que están en un proceso pueden judicial, perjudicarse que puede ser, en un proceso que tengan abierto. ¿Quién ha declarado? El vicerrector, perdóname, ya con esto terminamos, pero es que había que contarlo porque Ábalos, Ángel Víctor Torres, la señora Maroto y el vicerrector de la Complutense, que ha cantado la Traviata. ¿Por qué? Pues porque es verdad. O sea, ya ha dejado la imagen perfecta de lo que es Moncloa. Sí, la orden que él recibió por parte del rector fue: créale una cátedra a la señora de Tirano Banderas, que fue así. Y me dijo textualmente, tenemos que crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente. ¿Tienes algún inconveniente? Y le dije, sí, los documentos están bien, no tengo inconveniente. Porque obligado sí, porque era mi jefe. Presionado, no me sentía, que tampoco me había amenazado con cesarme, con tal, si no lo hacía. Yo no diré nada, porque luego dicen que me meto con la universidad, y más con la Complutense. Pero lo puede decir Carlos, que es catedrático, al fin y al cabo. No, a mí lo que me llama la atención... porque te saliste. Yo no, yo me salí. saliste. Pero justo por eso somos más libres. También es verdad. Carlos claro. el pobre va a estar rodeado de las... Bueno, está en servicios especiales, así que puedo criticar a la universidad. Probablemente volverás. No, a mí lo que me llama la atención es la multiplicidad de estrategias de escape, todas ellas infructuosas, que tiene el Consejo de Ministros presente y pasado, ¿no? Maroto se ha puesto durita y hermética, ¿no?, en el Senado. Ángel Víctor Torres era todo lo contrario. Ángel Víctor Torres, con su, por otra parte, dulcísimo acento canario, ensayó todos los gestos lastimeros habidos y por haber. Todas las excusas baratas habidas y por haber, todas las circunstancias excluyentes de responsabilidad habidas y por haber, para no convencer absolutamente a nadie. Y ya en el colmo es cuando se refirió al Partido Popular, que era quien le interpelaba, diciendo, con su dulce acento canario, que hay una obra de Luis Cernuda que se llama La realidad y el deseo. Ustedes desearían procesarme a mí, pero la realidad es que yo no estoy procesado. Pues mire, el señor Víctor Torres debería de saber que Cernuda escribió muchas más obras, entre ellas una que se titulaba Los placeres prohibidos y otra que se titulaba Las horas contadas. Ya has hecho y seguramente esas dos resultarían mucho más pertinentes que La realidad y el deseo. Para el futuro de Ángel Víctor Torres. Minuto y medio del programa, Carlos Astiz, y nos vamos a Perdón por la pedantería, pedantería, pero es que has tocado a mi poeta favorito. En realidad, las obras que has citado están dentro de La realidad y el deseo. Porque La realidad y el deseo es la antología de toda la poesía. Entonces, pero bueno, ahora le mandamos el corte a Ángel Víctor Torres. Carlos Astiz, queda un Luis minuto. Cernuda. Yo es que creo que es una demostración más de cómo realmente este gobierno está trufado. Es un queso lleno de gusanos, y yo creo que conforme vamos viendo, lo que sucede es que España no tiene ya recursos suficientes como para conseguir que estos tipos dimitan, que estos tipos terminen en la cárcel. Ese es el problema, porque el problema no es que haya corruptos, sino que la nación es incapaz de meterlos en la cárcel, que es donde deberían estar. Es incapaz de impedir que sigan robando. Es incapaz de conseguir que no tengan impunidad. Este es el problema. Y el señor Doadrio, que era este hombre que aparecía explicando, es alucinante. Pero bueno, es la Complutense. Don Miguel Durán, don Miguel Ángel Quintana Paz, don Carlos Astiz, don Carlos Flores, mil gracias a los cuatro. Hasta y más a bien. ustedes por estar ahí. Y mañana Julia Calvet, aquí con nosotros.